AA llega a su mayoría de edad. Breve historia de AA. Por Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. Durante los 3 primeros días de julio de 1955, Alcohólicos Anónimos tuvo una convención en San Luis, para conmemorar el 20º aniversario de su fundación. Allí nuestra comunidad declaró por sí misma haber llegado a la edad de asumir la plena responsabilidad, y allí recibió de sus fundadores, él y miembros antiguos, el cuidado permanente de sus 3 grandes legados de recuperación, unidad y servicio. Siempre recordaré aquellos 3 días como una de las mayores experiencias de mi vida. A las 4 de la tarde del último día, cerca de 5.000 miembros de AA y sus familias y amigos tomaban asiento en el Auditorio Kill de San Luis. Estaban representados todos los estados americanos y las provincias canadienses. Algunas personas habían viajado desde tierras muy lejanas para encontrarse en este evento. En el proscenio del auditorio estaba reunida la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, incluyendo unos 75 delegados de los Estados Unidos y el Canadá, los custodios de la Junta de Servicios Generales de AA, los directores y personal administrativo de nuestros servicios mundiales de Nueva York, mi esposa Lois, mi madre y yo. La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos estaba a punto de asumir la custodia de las 12 tradiciones de AA y el cuidado de sus servicios mundiales. Iba a ser nombrada como la sucesora permanente de los fundadores de AA. Hablando en nombre del cofundador Dr. Bob y de todos los miembros antiguos de AA de todas partes, hice la entrega de los 3 legados de AA a la sociedad como un todo y a su conferencia representativa. Desde aquel momento AA se dirigió a sí misma, para servir los propósitos divinos durante tanto tiempo como sea destinada, bajo su providencia, a perdurar. Muchos eventos en los días precedentes habían conducido a este momento. El efecto total fue que 5.000 personas adquirieron una visión de AA tal como nunca antes la habían conocido. Les fueron explicadas las bases y lineamientos de la historia de AA. Con algunos de nosotros los antiguos, revivieron las emocionantes experiencias que llevaron a la creación de los 12 pasos de recuperación y del libro Alcohólicos Anónimos. Escucharon cómo fueron martilladas las tradiciones de AA en los yunques de la experiencia de grupo. Escucharon la historia de cómo AA había logrado establecer sus avanzadas en 70 países extranjeros. Y cuando vieron los asuntos de AA dejados enteramente en sus propias manos, experimentaron una nueva idea de la responsabilidad que tiene cada individuo respecto a toda la comunidad. En la convención pudo apreciarse ampliamente por primera vez que nadie inventó a AA, que muchas corrientes de influencia y muchas gentes, algunas no alcohólicas, habían ayudado, por la gracia de Dios, a alcanzar el propósito de AA. Algunos de nuestros amigos no alcohólicos de los campos de la medicina, la religión y de la Junta de Custodios de AA habían efectuado el largo y penoso recorrido a San Luis para compartir aquella feliz ocasión y para comentarnos su propia experiencia de participación en el crecimiento de AA. Había hombres como el clérigo Sam Shoemaker, cuyas primeras enseñanzas tanto inspiraron al Dr. Bob y a mí. Estaba también nuestro amado padre Dowling, cuya inspiración personal y cuya recomendación de AA al mundo hizo tanto para lograr que nuestra sociedad llegara a ser lo que es. Estaba el Dr. Harry Tiebout, nuestro primer amigo en la psiquiatría, quien muy temprano empezó a usar los conceptos de AA en su propia práctica profesional, y cuyo buen humor, humildad, visión penetrante y valor tanto han significado para nosotros. El valor de la contribución del Dr. Tiebout, entonces y desde entonces, se escapa a cualquier medida. Cuando primero conocimos a Harry, servía como psiquiatra jefe de uno de los más importantes hospitales americanos. Su conocimiento profesional era entonces ampliamente reconocido por los pacientes y colegas. En aquel entonces el arte moderno de la psiquiatría estaba superando su etapa juvenil y había empezado a llamar la atención universal como uno de los grandes avances de nuestros tiempos. El proceso de exploración de los misterios y motivos de la mente inconsciente del hombre se encontraba ya en pleno desenvolvimiento. Naturalmente, los investigadores que representaban las diferentes escuelas de psiquiatría, tenían desacuerdos considerables respecto al significado real de los nuevos descubrimientos alcanzados. Mientras los seguidores de Carl Jung veían valor, significado y realidad en la fe religiosa, la gran mayoría de los psiquiatras de aquella época no aceptaban tales valores y significados. Principalmente se aferraban al punto de vista de Sigmund Freud de que la religión era una fantasía confortable de la inmadurez del hombre, que cuando alcanzara la madurez, a la luz del conocimiento moderno, el hombre no necesitaría más el soporte de la religión. Tales eran los antecedentes contra los cuales, en 1939, el Dr. Harry había observado 2 recuperaciones espectaculares a través de AA en sus propios pacientes. Estos pacientes, Marty y Grenier, estaban entre los más difíciles en su carácter de alcohólicos y de neuróticos. Cuando después de una breve influencia de AA, ellos suspendieron abruptamente la bebida, y de inmediato empezaron a mostrar un cambio impresionante de actitudes y aspecto físico, Harry se sorprendió grandemente.
También tuvo una grata sorpresa cuando descubrió que como psiquiatra podía ahora realmente hacer contacto con ellos, a pesar del hecho de que unas pocas semanas antes habían presentado férrea resistencia aún a sus más leves insinuaciones. Para Harry estos eran hechos novedosos. Como científico y hombre valeroso que es, Harry se enfrentó con ellos llanamente y no siempre en el secreto de su oficina. Tan pronto como llegó al pleno convencimiento, logró que A se incrustara en su profesión y fuera conocido por el público. En el índice de este libro se encuentran sus escritos médicos. Aun tomando un riesgo considerable respecto a su posición profesional, Harry Tiebout ha continuado desde entonces apoyando a los AAE y al trabajo que efectúan, ante la profesión psiquiátrica. Al lado del Dr. Tiebout, en la mesa redonda médica de la convención, se encontraba el Dr. W.W. Bauer de la Asociación Médica Americana, quien extendió la mano de la amistad a AAE y nos recomendó calurosamente. Estos buenos amigos médicos no fueron sorprendidos por el testimonio del Dr. Erleme, el miembro de AA de aquella mesa redonda. Persona muy notable en los círculos médicos de lado a lado de nuestro país, el Dr. Erle estableció sencillamente que, a pesar de su conocimiento médico, incluyendo la psiquiatría, se había visto obligado a aprender humildemente sus principios de AA de un carnicero. Así confirmó todo lo que el Dr. Harry nos había dicho acerca de la necesidad de reducir el ego inflado del alcohólico antes de entrar a AA y después de hacerlo. Las inspirativas charlas de aquellos doctores nos recordaron toda la ayuda que los amigos de AA en la medicina nos han proporcionado a través de los años. Muchos miembros de la convención habían estado en el Teatro de la Ópera de San Francisco en la tarde de 1951 cuando los Alcohólicos Anónimos recibieron el premio Lasker adjudicado por los 12.000 médicos que conforman la Asociación Norteamericana de Salud Pública. Las alocuciones que el reverendo Samuel Shoemaker, el padre Edward Dowling, el Dr. Harry Tiebout y el Dr. W.W. Bauer hicieron ante la convención se encuentran posteriormente en este libro. Junto con ellas publicamos la charla de otro amigo, Bernard B. Smith, el abogado neoyorquino que nos ha prestado servicios fiel y brillantemente en los años recientes como presidente de la Junta de Custodios de AA. Será recordado por siempre como el no alcohólico cuyas prácticas singulares y habilidad para reconciliar los diferentes puntos de vista fueron factores decisivos en la formación de la Conferencia de Servicios Generales sobre la cual depende el futuro de AA en forma tan importante. Al igual que los oradores mencionados, Bernard Smith expresa no solo lo que AA significa a los alcohólicos y al mundo en general, sino también lo que los principios de AA han significado para él a medida que los ha practicado en su propia vida. Varios otros de nuestros amigos de los tiempos iniciales hicieron valiosas contribuciones a la reunión. Sus charlas, como todas las que se escucharon en las reuniones de San Luis, fueron grabadas en cinta y por consiguiente pueden adquirirse. Estas cintas ya no están disponibles. Lamentamos que la necesaria limitación de este volumen no permita la inclusión de todas ellas. El primer día de la convención, por ejemplo, uno de los más antiguos y más valiosos amigos de AA, el señor Leonard V. Harrison, coordinó una sesión llamada AA y la industria. Leonard, quien todavía es custodio, ha colaborado con nosotros durante un periodo de más de 10 años de servicio en nuestra Junta de Custodios. Precedió a Bernard Smith como presidente de la Junta y conoció el periodo de adolescencia de los AA, un periodo impresionantemente frágil, cuando nadie podría decir si nuestra sociedad habría de unirse o se quebraría completamente. Lo que significó su sabio consejo y su mano protectora para todos nosotros en AA en aquel turbulento periodo se encuentra más allá de cualquier medida humana. El señor Harrison presentó a un amigo más reciente, Henry Amielkarek, quien está contratado por Alice Chalmers para atender el problema alcohólico en aquella gran compañía. Hábilmente secundado por Dave, un miembro de AA que ocupa una posición similar en DuPont, el señor Amielkarek abrió los ojos de su audiencia a las posibilidades de aplicación de AA y de sus principios en la industria. Nuestra visión de AA en la industria fue incrementada por el orador final, el Dr. John L. Norris de la Eastman Kodak Company, quien vino a la convención en un doble papel. Además de ser uno de los pioneros en la introducción de AA en la industria, fue también custodio durante mucho tiempo en la Junta de Servicios Generales y como tal un trabajador desinteresado y devoto. De nuevo aquellos de nosotros que nos sentábamos en la audiencia nos preguntamos, ¿qué hubiéramos podido hacer sin amigos como estos? Durante el segundo día de la convención tuvo una reunión acerca de AA en las instituciones. Los oradores nos guiaron en una jornada a lo que constituyeron en una ocasión las dos más profundas cimas en las cuales el alcohólico se podía encontrar, es decir, la prisión y el hospital mental. Se nos enseñó que una nueva esperanza y una nueva luz habían entrado en aquellos lugares que en un tiempo fueron la oscuridad. La mayor parte de nosotros fuimos sorprendidos al conocer la extensión que ha logrado AA con grupos en 265 hospitales y 335 prisiones a través del mundo en la actualidad. Antiguamente solo un 20% de los alcohólicos dados de alta de las instituciones y prisiones alcanzaban algún grado de abstención. Pero desde el advenimiento de AA, el 80% de tales personas ha encontrado una libertad permanente.
Dos A brillaron en aquella mesa redonda y de nuevo nuestros fieles amigos no alcohólicos se hicieron presentes. Estaba el Dr. Arnold Kilpatrick, psiquiatra a cargo de una institución mental del estado de Nueva York, quien nos habló acerca de los maravillosos progresos anteriormente comisionado de corrección en la ciudad de Nueva York y ahora profesor de criminología en la Universidad de California. Aquí había ciertamente un antiguo amigo, un amable y devoto colaborador quien había desempeñado un papel considerable como custodio en los días de la fundación. Alcohólica de AA. Cuando se trasladó al oeste fue una ganancia para California y una pérdida correspondiente para la oficina de AA. Y aquí se encontraba de nuevo diciendo cómo se ha mantenido en contacto con autoridades de la justicia a través de toda América. Así como el Dr. Kilpatrick había confirmado el progreso de AA en las instituciones mentales, también Austin McCormick, con la autoridad nacida de la experiencia, informó acerca de la permanente y siempre creciente influencia de los grupos AA en las prisiones. Nuevamente nuestra visión se expandió y nuestros espíritus adquirieron renovados motivos de regocijo. Durante la convención hubo muchas reuniones de tipo corriente en AA. En aquellas reuniones, así como en los corredores, las cafeterías, en los alojamientos y en todas partes, tuvimos constante y gratamente el recuerdo de nuestros amigos y de todo lo que la divina providencia les había señalado para que hicieran por nosotros. Nuestros pensamientos se dirigieron frecuentemente a quienes no estaban en la convención, bien sea porque hubieran fallecido, porque estuvieran enfermos o porque sencillamente no pudieron asistir. Entre estos últimos, echamos de menos a los custodios Jack Alexander, Frank Amos, al Dr. Leonard Strong, J.R. y Frank Gulden. Es de suponer que la mayor parte de nuestras conversaciones fueron dedicadas a nuestro cofundador el Dr. Bob y a su esposa Ann. Unos pocos de nosotros podíamos recordar aquellos primeros días del año de 1935 en Akron cuando se encendió la chispa que habría de constituir el primer grupo de AA. Algunos de nosotros podíamos narrar historias que habían sido contadas en la sala de la casa del Dr. Bob en Armory Avenue. Y podíamos recordar a Ann sentada en un rincón de aquella sala junto a la chimenea, leyéndonos de una Biblia la advertencia de Santiago de que la fe sin obras está muerta. Ciertamente, estaban con nosotros en la convención Bob y Sue, hijos del Dr. Bob, quienes habían presenciado el nacimiento del primer grupo de AA. El esposo de Sue, Ernie, el AA número 4, también se encontraba presente. Y Bill D., el AA número 3, estaba representado por su viuda Henrietta. Para todos constituyó una gran alegría el ver a él, la dama de sobriedad más antigua en la región de Akron, Cleveland, cuya conmovedora historia puede leerse en la segunda edición del libro Alcohólicos Anónimos. Ella nos recordó a los primeros veteranos de Akron, los 18 compañeros cuyas historias constituyeron la espina dorsal de la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos y quienes, en compañía del Dr. Bob, crearon el primer grupo de AA en el mundo. A medida que los recuerdos continuaron vimos al Dr. Bob entrar por las puertas del Hospital de Santo Tomás, el primer hospital religioso que recibió miembros potenciales de AA para tratamiento regular. En aquel hospital se desarrolló la gran asociación entre el Dr. Bob y la incomparable hermana Ignacia, de las Hermanas de la Caridad de San Agustín. El nombre de aquella dulce monjita trae a nuestra memoria la clásica anécdota acerca del primer borracho que ella y el Dr. Bob trataron. El supervisor nocturno de Sor Ignacia no era muy afectuoso con los alcohólicos, especialmente con aquellos aquejados de delirium tremens. El Dr. Bob había llegado con una solicitud de un cuarto privado para su primer paciente. Sor Ignacia le dijo: «Doctor, no tenemos camas y mucho menos cuartos privados, pero voy a hacer lo que pueda». Luego, con astucia, introdujo a la floristería del hospital a aquel vacilante paciente, el primer candidato de AA para admisión. A partir de aquel incierto comienzo de hospitalización en nuestros tiempos pioneros, vimos agrandarse la procesión de pacientes alcohólicos para ser admitidos en el Hospital de Santo Tomás y su reingreso a mundo, para no retornar al hospital sino posteriormente como visitantes en la mayoría de los casos. Desde el año que 1939 hasta 1950, cuando el Dr. Bob se despidió de este mundo, fueron tratados más de 5.000 pacientes. Así, el apostolado del Dr. Bob, de su esposa Ann, de Sor Ignacia y de los fundadores en Akron, sentó un gran ejemplo en la práctica de los 12 pasos de AA, ejemplo que permanecerá para siempre. Esta gran tradición vive aún en la persona de Sor Ignacia. Ella continúa actualmente su amorosa labor en el hospital de caridad de aquella área. Han contribuido con dinero y esfuerzos para reconstruir un viejo pabellón que ha sido bautizado Pabellón del Rosario y destinado para el uso especial de la hermana y sus colaboradores. 5.000 casos han sido tratados hasta el presente. Muchos de los actuales miembros de AA creen que entre las mejores vías hacia la sobriedad están los pabellones de alcohólicos de los hospitales religiosos que cooperan con nosotros. Con toda seguridad aquellos que han pasado por Santo Tomás en Akron y San Vicente en Cleveland están totalmente de acuerdo con esta afirmación.
Tenemos la esperanza de que a su debido tiempo los hospitales religiosos de todas las denominaciones seguirán el ejemplo de estos dos hospitales mencionados. Lo que han hecho Sor Ignacia y sus asociados en Santos Tomás constituye un comienzo muy estimulante. Pero el futuro les hará honor en mucha mayor medida por las grandes obras que, debido a su ejemplo, se pongan en ejecución. En 1949, 10 años después del comienzo de la colaboración entre el Dr. Bob y Sor Ignacia, la importancia de este trabajo fue profundamente considerada por los AA del estado de Ohio. Se formó un comité para colocar una placa conmemorativa en el pabellón alcohólico del Hospital de Santo Tomás, un recuerdo para expresar claramente aquello que tantos de nosotros sentíamos y pensábamos. Se me pidió redactar la inscripción y presidir la ceremonia de dedicación. A pesar de que Ann había fallecido recientemente, el Dr. Bob pudo estar con nosotros. En un rasgo acorde con su personalidad, la hermana Ignacia no permitió que su nombre apareciera en la inscripción. El 8 de abril de 1949, un sábado por la tarde, descubrimos y entregamos al hospital la placa conmemorativa. Su inscripción reza así: en gratitud, los amigos del Dr. Bob y Anne se dedican afectuosamente este homenaje a las hermanas y al personal directivo del hospital Santo Tomás. En Akron, lugar de nacimiento de Alcohólicos Anónimos, el hospital Santo Tomás se convirtió en la primera institución religiosa que abriera sus puertas a nuestra sociedad. Que la amorosa dedicación de quienes trabajaron aquí en nuestros comienzos constituya un ejemplo luminoso y estimulante de la gracia de Dios, colocado ante nosotros perpetuamente. Todos recordamos la famosa admonición final del Dr. Bob a Alcohólicos Anónimos: no permitamos que esto se deteriore, mantengámoslo simple. Y yo recuerdo mi propio tributo a su gran simplicidad y fortaleza en Alá. Grapevine. Después de comentar tranquilamente a su enfermero: creo que este ya es el fin, el Dr. Bob se alejó para siempre de nuestra vista, al mediodía del 16 de noviembre de 1950. Así terminó la enfermedad bajo cuya tortura nos había mostrado el Dr. Bob las alturas que puede alcanzar la fe sobre cualquier penoso padecimiento. Tal como había vivido, así murió, convencido firmemente de que en la casa de su padre hay muchas mansiones. En todos sus amigos personales, su recuerdo estaba siempre presente. Pero ¿quién podría expresar realmente los sentimientos y pensamientos de los 5.000 pacientes a quienes él personalmente trató y a quienes dio gratuitamente atenciones médicas? ¿Quién podría registrar las reflexiones de sus conciudadanos que lo habían visto hundirse casi hasta el fondo, para luego levantarse hacia un renombre anónimo mundial? ¿Quién podría expresar la gratitud de aquellas decenas de miles de familias a que tan frecuentemente habían oído hablar de él pero que nunca lo habían visto cara a cara? ¿Cuáles fueron las emociones de sus más cercanos allegados cuando, en forma agradecida, ponderaban el misterio de su regeneración 15 años atrás, y todas las vastas consecuencias que se habían originado desde entonces? Solo podría comprenderse la más mínima fracción de esta gran bendición. Solo podríamos afirmar, en verdad, que Dios ha hecho maravillas. Nunca quiso el Dr. Bob que lo considerásemos como un santo o un superhombre. Ni le hubiera gustado que lo alabásemos o que lloráramos su fallecimiento. Casi nos parece oírlo cuando nos decía: me parece que ustedes están despistados respecto a mí. Yo no debo ser tenido en cuenta en la forma tan seria como ustedes lo hacen. Yo solo fui el primer eslabón en aquella cadena de circunstancias providenciales que hoy llamamos A. Por la gracia de Dios y por buena suerte mi eslabón no se rompió, a pesar de que mis defectos y fallas hubieran podido fácilmente hacerlo llegar a ese infeliz resultado. Yo solo fui otro alcohólico tratando de seguir adelante, bajo la gracia de Dios. Olvídense de mí, sigan ustedes adelante y traten de hacer otro tanto. Añadan un eslabón más a nuestra cadena y, con la ayuda de Dios, hagan que esa cadena sea forzada en forma fuerte y verdadera. De esta manera, aunque no con estas palabras exactas, se estimaba a sí mismo y nos aconsejaba. En una reunión celebrada pocos meses después de la muerte del Dr. Bob, la primera conferencia de servicios generales de Alcohólicos Anónimos, aprobó en 1951 presentar a los dos herederos del Dr. Bob, sus hijos Bob y Sue, un pergamino que decía: I.M. Memoriam Dr. Bob. Alcohólicos Anónimos expresa su gratitud imperecedera por la vida y obras de su CEO fundador, el Dr. Robert Holbrook S. Conocido afectuosamente como el Dr. Bob, se recuperó del alcoholismo el 10 de junio de 1935, en aquel año ayudó a formar el primer grupo de AA, esta luz encendida por él y por su esposa Ana ha atravesado el mundo entero. El día de su partida final, el 16 de noviembre de 1950, eran incontables los compañeros de aflicción a quienes él había ayudado espiritual y científicamente. Suyas eran la humildad que declina todo honor, la integridad que no admite componendas, suya era la devoción al hombre y a Dios que con brillante ejemplo alumbrará por siempre.
La Comunidad Mundial de Alcohólicos Anónimos presenta este testamento de gratitud a los herederos del Dr. Bob Yanese. El recuerdo de los primeros años en Akron trajo también a nuestra memoria los tiempos iniciales en el este, las luchas necesarias para iniciar el grupo número 2 de AA en Nueva York en el otoño de 1935. A principios de ese año, antes de conocer al Dr. Bob, yo había trabajado con muchos alcohólicos, pero no había tenido éxito en Nueva York hasta mi regreso en el mes de septiembre. Ya dije en la convención cómo empezó a cristalizar la idea, las primeras reuniones en la sala de la casa 182 de la calle Clinton en Brooklyn, las correrías por los hospitales de Nueva York, el Calvary y el Towns, en nuestra febril búsqueda de nuevos pacientes, el renacer de aquellos que lograron la sobriedad y los fracasos de los muchos que cayeron. Mi esposa Lois recordó que durante 3 años nuestro hogar de la calle Clinton se vio lleno del ático al sótano con alcohólicos de todas clases y nuestra frustración cuando ellos volvían a la bebida, fracasando ante nuestros ojos. Algunos de ellos lograron la sobriedad posteriormente, tal vez a pesar de nosotros mismos. En Akron, por el contrario, en las casas del Dr. Bobby Wally el tratamiento casero resultó mucho mejor que el nuestro. En efecto, Wally y su esposa sentaron probablemente una marca imbatible de casos de tratamiento y rehabilitación de recién llegados en AA. Su porcentaje de éxito fue enorme y su ejemplo fue seguido durante algún tiempo en hogares de otros miembros de la ciudad de Akron. Como dijo Lois en alguna ocasión, era un laboratorio en el cual experimentábamos y aprendíamos por la vía más difícil. Yo les recordé a los oriundos de Nueva Jersey en la convención, las primeras reuniones en Upper Montclair, South Orange y en Mahansi en Nueva York, cuando Lois y yo nos trasladamos allí más o menos por la época en que el libro de AA salió de la imprenta durante la primavera de 1939, luego de haber cerrado la casa que los padres de Lois tenían en Brooklyn, y donde nosotros habíamos estado residiendo. El clima era cálido y nosotros vivíamos en una quinta de veraneo cerca de un tranquilo lago al oeste de Nueva Jersey, que amablemente nos prestaron un buen amigo a AA y su madre. Otro amigo nos permitía usar su automóvil. Recordé cómo ese verano lo habíamos pasado tratando de arreglar el desastroso estado financiero del libro de AA, el cual había fracasado en la parte económica tras su publicación. Tuvimos tiempos difíciles rehuyendo los alguaciles en nuestra pequeña oficina del número 17 de la calle William en Newark, donde se había escrito la mayor parte del volumen. Asistimos a la primera reunión AA en Nueva Jersey, y tuvo lugar en el verano de 1939, en la casa de Henry P., mi socio en la débil empresa editorial del libro de AA. Allí conocimos a Bob y a Magube, que habrían de convertirse en grandes amigos nuestros. Cuando cayó una nevada el día de Acción de Gracias en nuestra casa de campo, estos amigos nos invitaron a pasar el invierno con ellos en su casa de Mahansi, Nueva York. Aquel invierno con Mag y Bob fue a la vez difícil y excitante. Ninguno tenía un centavo. La casa era una antigua mansión a punto de derrumbarse. El horno y la bomba del agua se dañaban por turnos. En tiempos anteriores algún pariente de Mag había construido una adición de 2 enormes cuartos, uno arriba y otro debajo, que no tenían ninguna clase de calefacción. El cuarto superior era tan frío que lo llamábamos Siberia. Le instalamos una estufa de carbón de segunda mano que nos costó $3.75. Continuamente amenazaba explotar, y nunca pude explicarme por qué no se incendió aquella casa. Pero fue un tiempo feliz, además de compartir todo lo que tenían con nosotros. Bob y Mag eran muy animados y agradables. El momento más emocionante vino cuando se empezó el primer grupo en hospitales mentales. Bob había hablado con el Dr. Russell Blaisdell, director del Hospital Estatal Rockland de Nueva York, una institución mental de las cercanías. El Dr. Blaisdell había aceptado inmediatamente la idea de utilizar a AA para sus internos alcohólicos. Nos dio libre acceso a pabellón y rápidamente nos permitió iniciar una reunión dentro del establecimiento. Los resultados fueron tan buenos que pocos meses después permitió que enviáramos autobuses llenos de sus pacientes para que fueran a las reuniones de AA que ya por entonces habían sido establecidas en South Orange, Nueva Jersey y en la ciudad de Nueva York. Esto era extraordinario tratándose de un superintendente hospitalario. Pero los alcohólicos no lo hicieron quedar mal. En la misma época las reuniones de AA se establecieron en forma regular en el mismo Hospital Rockland. Los casos más desesperados que pudieran imaginarse empezaron a restablecerse y a continuar en esa forma cuando fueron dados de alta. Así empezó la primera relación de trabajo de AA con un hospital mental, y desde entonces se ha multiplicado más de 200 veces. El Dr. Blaisdell había escrito así una página brillante en los anales del alcoholismo. A propósito, debemos hacer notar que 3 o 4 alcohólicos habían sido previamente dados de alta de los asilos de Greystone y Overbrook en Nueva Jersey, donde algunos médicos simpatizantes nos habían recomendado. Pero el Hospital Estatal de Rockland del Dr. Blaisdell fue el primero en cooperar en gran escala con AA. Lois y yo finalmente volvimos a cruzar el río Hudson para establecernos en la ciudad de Nueva York.
En aquella época tenían lugar pequeñas reuniones de AA en la sastrería del recién llegado Bert. Posteriormente estas reuniones se trasladaron a un pequeño salón en Steinway Hall y de allí a las oficinas permanentes cuando se abrió el primer club de AA, el viejo de la calle 24. A esa misma casa fuimos a vivir Lois y yo. A medida que miramos atrás a aquellas primeras escenas en Nueva York, nos encontramos a menudo en la penumbra de ellas al benigno doctorcito que amaba a los borrachos, el doctor William Duncan Silkworth, por entonces médico jefe del Hospital Towns de Nueva York, un hombre que fue prácticamente un fundador de AA. De él aprendimos la naturaleza de nuestra enfermedad. Nos suministró las herramientas para perforar el más acendrado ego alcohólico, aquellas frases de impacto con las cuales describió nuestra enfermedad, la obsesión de la mente que nos obliga a beber y la alergia del cuerpo que nos condena a la locura o a la muerte. Estas eran contraseñas indispensables. El doctor Silkworth nos enseñó a cultivar el fértil campo de la desesperanza, sobre el cual ha florecido desde entonces cada uno de los despertares espirituales de nuestra comunidad. En diciembre de 1934, este hombre de ciencia se había sentado humildemente junto a mi cama, en observación de mi experiencia espiritual repentina y abrumadora, y me había animado así: Bill, usted no tiene alucinaciones. Sea lo que le haya acontecido, es mejor que usted se aferre a eso. Esto es mucho mejor que lo que usted tenía hace solo una hora. Estas fueron grandes palabras para el porvenir de AA. ¿Quién más pudiera haberlas dicho? Cuando yo deseaba ir a trabajar con los alcohólicos, el doctor Silkworth me conducía a ellos directamente en este hospital, afrontando un riesgo considerable para su reputación profesional. Después de 6 meses de fracasos por mi parte tratando de lograr la abstención de los alcohólicos con que yo trabajaba, el doctor Silkworth me recordó la observación del profesor William James de que las experiencias espirituales verdaderamente transformadoras, casi siempre están basadas en un estado de calamidad y colapso total. Deje de predicarles, me dijo el doctor Silkworth, y déles en primer lugar hechos médicos. Esto puede ablandarlos profundamente de manera tal que se encuentren deseosos de hacer cualquier cosa que sea necesaria para recuperarse. Luego ellos podrán aceptar esas ideas espirituales, y aún un poder superior. 4 años más tarde, el doctor Silkworth había ayudado a que el señor Charles B. Towns, propietario del hospital, se convirtiera en un entusiasta de AA y lo había animado a prestar $2,500 para empezar la preparación del libro Alcohólicos Anónimos, una suma, a propósito, que fue posteriormente incrementada a más de $4,000. Entonces, y siendo el único amigo médico que teníamos por esa época, nuestro buen doctor escribió la presentación de nuestro libro, donde permanece aún y donde intentamos dejarla para siempre. Tal vez ningún médico prestará tan devota atención a tan gran número de alcohólicos como lo hizo el doctor Silkworth. Se estima que durante su vida trató al sorprendente número de 40.000 enfermos. En los años precedentes a su muerte en 1951, en estrecha cooperación con AA y nuestra pelirroja enfermera Teddy, logró tratar a cerca de 10.000 alcohólicos en el Hospital Knickerbocker de Nueva York. Ninguno de aquellos a quienes trató olvidará jamás la experiencia, y la mayoría de ellos continúan sobrios. Silky y Teddy se inspiraron en el trabajo del Dr. Bob y de la hermana Ignacia en Akron y siempre serán considerados como la contraparte oriental de aquella pareja de Akron en nuestros comienzos. Estas 4 personas fundaron el brillante ejemplo y cimentaron las bases para la maravillosa colaboración con la medicina de que hoy gozamos. No podríamos dejar de hablar de Nueva York, sin pagar agradecido tributo a aquellos que hicieron posible el servicio mundial actual, los primeros pioneros de la Fundación Alcohólica, antecesora de la actual Junta de Servicios Generales de AA. El primero en orden de aparición fue el Dr. Leonard W. Strong, Jr., mi cuñado. Cuando Lois y yo estuvimos solos y abandonados, junto con mi madre, veló por nosotros durante las peores épocas de mi alcoholismo activo. Fue el Dr. Strong quien me presentó al señor Willard Richardson, uno de los más consagrados servidores de Dios y del hombre que yo haya conocido. Esta presentación condujo directamente a la formación de la Fundación Alcohólica. La fe permanente, la sabiduría y las cualidades espirituales de Dick Richardson fueron nuestras anclas principales para soportar las tormentas que recayeron sobre AA y sus centros de servicio embrionarios durante los primeros años, y él transmitió su convicción y entusiasmo a otras personas que trabajaron por y para nosotros en tan buena forma. Con cuidado y devoción altruistas, él. Dr. Strong sirvió como secretario de nuestra Junta de Custodios desde su iniciación en 1938 hasta su retiro en 1955. Dick Richardson era viejo amigo y confidente de los Rockefellers, Lionde, padre, y Lionde, hijo. El resultado fue que el señor Rockefeller, hijo, llegó a interesarse profundamente en AA. Cuidó de que tuviéramos la pequeña suma necesaria para poner en operación nuestro proyecto de servicios, a la vez que no fuera una suma lo suficientemente grande como para profesionalizarnos,
y ofreció una comida a muchos de sus amigos en 1940 para que ellos conocieran a algunos de nosotros y vieran por sí mismos lo que era AA. Esta comida, en la cual fueron oradores el Dr. Harry Emerson y el neurólogo Dr. Foster Kennedy, constituyó una importantísima recomendación de nuestra comunidad en una época en que todavía éramos escasos y desconocidos. El patrocinio de dicha comida hubiera podido traerle un gran ridículo al señor Rockefeller, y sin embargo la ofreció regalando muy poco de su fortuna personal pero mucho de su propia persona. El señor Richardson trajo aún más amigos para ayudarnos, entre ellos el Sr. Albert Scott, jefe de una firma de ingeniería y presidente de la Junta de Custodios de la Iglesia Riverside en Nueva York, quien presidió la famosa reunión a finales de 1937 en la oficina del Sr. Rockefeller, y que fue el primer encuentro que tuvimos algunos de nosotros los alcohólicos con nuestros nuevos amigos. En aquella época el Sr. Scott hizo la inquietante e histórica pregunta: ¿no dañará todo esto el dinero? El Dr. Bob, el Dr. Silkworth y yo asistimos a aquella reunión donde también estaban presentes dos amigos del Sr. Richardson que estaban destinados a ejercer gran influencia en todos nuestros asuntos. Al iniciarse la primavera de 1938, nuestros nuevos amigos nos ayudaron a organizar la Fundación Alcohólica, y el Sr. Leroy Chipman sirvió incansablemente durante muchos años como su tesorero. En 1940 pareció aconsejable que la fundación se hiciera cargo de Works Publishing, Inc., la pequeña compañía que habíamos formado para los negocios relacionados con el libro, y 2 años más tarde el Sr. Chipman efectuó la mayor parte del trabajo de conseguir $8,000 que se necesitaban para pagar a los accionistas y al Sr. Charles B. Towns, logrando así que la fundación fuera la única propietaria del libro AA y que la custodia del libro estuviera en manos de nuestra sociedad en forma vitalicia. Hace poco el Sr. Chipman tuvo que retirarse de la Junta de Custodios a causa de una grave enfermedad y con mucho pesar de su parte no le fue posible venir a San Luis. Tampoco Dick Richardson pudo estar con nosotros, ya que había fallecido unos años atrás. Presente en aquella reunión de 1940 se encontraba también otro amigo del Sr. Richardson, Frank Amos, un dirigente publicitario y periodista, y custodio de AA, retirado hace poco tiempo. En 1938 Frank fue a Akron para conocer al Dr. Bob y llevar a cabo una encuesta cuidadosa de lo que allí había sucedido. Su sincero informe acerca del grupo número 1 y del Dr. Bob, fue lo que logró atraer el interés del Sr. Rockefeller y lo que posteriormente animó la formación de la fundación. Esta fundación habría de convertirse en el punto focal de los servicios mundiales de AA, a los cuales se debe la mayor parte de la unidad y el crecimiento que ha logrado nuestra comunidad. Frank Amos era accesible a cualquier hora del día o de la noche tanto en su oficina como en su casa de Nueva York, y su consejo y fe fueron de inmensa ayuda para nosotros. A medida que los neoyorquinos continuamos haciendo reminiscencias durante aquellas horas de San Luis, recordamos a Ruth Hack, durante meses había mecanografiado y vuelto a mecanografiar durante la preparación del libro Alcohólicos Anónimos. Frecuentemente se quedaba sin cobrar, y gentilmente aceptaba que le pagáramos en acciones, por entonces prácticamente sin valor, de Works Publishing. Recuerdo con profunda gratitud la frecuencia con que su sabio consejo, su buen humor y su paciencia contribuyeron a esclarecer las interminables discusiones que se formaban acerca del contenido del libro. Muchos de los antiguos de San Luis también recordaron con gratitud las afectuosas cartas que Ruth les había escrito cuando aquellos eran solitarios luchando por permanecer sobrios, alejados de todo contacto con nosotros. Ruth fue nuestra primera secretaria nacional, y cuando ella se retiró a principios de 1942, Baabibe tomó su lugar. Baabi afrontó durante varios años casi sin ayuda la tremenda cosecha de problemas de grupo que se presentaron como consecuencia de la publicación del artículo de Jack Alexander sobre AA en el Saturday Evening Post. Escribió miles de cartas tanto a personas que se iniciaban en la lucha por su sobriedad como a grupos nuevos y vacilantes. Ella logró que avanzáramos durante aquella época en que parecía tan incierta la posibilidad de que AA pudiera sobrevivir. Mientras yo estaba recordando los antiguos tiempos en Nueva York, surgieron en mi memoria los nombres de algunos más de mis amigos alcohólicos. Recordé a Henry P., mi socio en Works Publishing y en la empresa editorial del libro. Entre todos los posibles pacientes que el Dr. Silkworth me había señalado en el Hospital Towns, Henry fue el primero en lograr su sobriedad en 1935. Había sido un poderoso vendedor y ejecutivo de empresa, y dirigió su prodigioso entusiasmo a la formación del grupo de Nueva York. Muchos de Nueva Jersey pueden también recordar su impacto sobre aquella región. Cuando en 1938 la fundación se dio cuenta de que no podría conseguir el dinero que necesitaba para publicar el libro de AA, la influencia que tuvo Henry para lograr que se estableciera Works Publishing, Inc. fue definitiva, y mientras estábamos trabajando en el libro, su interminable búsqueda de suscriptores de acciones de Works Publishing hizo que llegara el dinero suficiente, escasamente el suficiente, para terminar el trabajo.
Más o menos por la misma época apareció en la escena neoyorquina otro protagonista, Fitz M., una de las personas más amables que A pueda haber conocido. Fitz, hijo de un ministro, era profundamente religioso, y este aspecto de su naturaleza se revela en su historia llamada Nuestro amigo sureño, que se encuentra en el libro grande. Fitz llegó inmediatamente a discutir acaloradamente con Henry acerca del contenido religioso del volumen que estábamos preparando. Un recién llegado de nombre Jimmy B., antiguo ateo quien al igual que Henry era ex vendedor, intervino también en la querella. Fitz quería que el libro fuera un documento enfáticamente religioso, Henry y Jimmy no quisieron tal cosa. Según ellos, el libro debía tener un esquema psicológico que atrajera al lector, y una vez que éste llegara a nosotros, tendríamos entonces el tiempo suficiente para mostrarle el carácter espiritual de nuestra sociedad. A medida que trabajábamos febrilmente en este proyecto, Fitz hizo repetidos viajes a Nueva York desde su casa en Maryland para insistir en que se elevara el tono espiritual del libro a. El resultado de este debate fue la forma y la substancia espiritual del documento, y notablemente la expresión, Dios como cada cual lo concibe, que llegó a ser un lema de éxito. Como árbitro de estas discusiones, me vi obligado a permanecer en un punto medio, y escribí en términos espirituales en vez de hacerlo en términos religiosos o puramente psicológicos. Fitz y Jimmy fueron igualmente entusiastas para llevar el mensaje de A. Jimmy comenzó el grupo de Filadelfia en 1940, a la vez que Fitz llevaba las buenas nuevas a Washington. La primera reunión en Filadelfia tuvo lugar en la casa de George S., quien fue uno de los primeros miembros solitarios de A. Él había logrado la abstención después de la lectura del artículo Los alcohólicos y Dios, escrito en 1939 por Maurice Maarki y publicado en el número del mes de septiembre de la revista Liberty por el entonces editor Fulton Auslar, quien posteriormente habría de prestarnos muchos servicios. El caso de George fue muy grave, aún medido en aquellos días de fondos profundos. El día que le llegó el número de Liberty, George estaba en cama bebiendo whisky para su depresión y tomando láudano para su colitis. El artículo de Maarki logró en George un impacto tan fuerte que éste inmediatamente dejó la bebida y el láudano. Escribió a Nueva York, nosotros le dimos su nombre al vendedor Jimmy quien recorría aquel territorio, y en esa forma empezó A en la ciudad del amor fraternal. Los A de Filadelfia atrajeron rápidamente la atención de tres eminentes médicos de aquella ciudad, los doctores Awis Hamar, C. Dudley Soul y John F. Stauffer, este último del Hospital General de Filadelfia. El resultado de este interés fue el mejoramiento del cuidado hospitalario para los alcohólicos y el establecimiento de una clínica. Y gracias a la amistad del Dr. Hamar con el Sr. Curtis Bach, propietario del Saturday Evening Post, se abrió el camino para la publicación del artículo de Jack Alexander en 1941. Estos amigos no hubieran podido hacernos un favor más grande. Fitz, quien vivía cerca de Washington, no tuvo tantas facilidades. El fracaso estuvo rondando sus esfuerzos durante varios años. Pero él finalmente logró plantar la semilla que produjo sus frutos y antes de su muerte en 1943 alcanzó a ver florecer aquella semilla. Su hermana Agnes se alegró mucho por ello. Ella nos prestó a él y a mí $1000 de sus modestos recursos cuando, después del fracaso del libro en 1939, el futuro nos parecía más oscuro que nunca. A ella le envió nuestras gracias imperecederas. En el año 1939 llegó a nosotros un personaje inolvidable, una mujer alcohólica conocida por tantos de nosotros como Marty. Había sido paciente del Dr. Harry T. Abbott en el sanatorio Bladewood de Greenwich, Connecticut, y el doctor le había entregado una copia manuscrita del borrador del libro de A. La primera lectura la hizo revelar, pero la segunda logró convencerla. Vino a una reunión en nuestra sala de 182 en Clinton Street, y de allí volvió a Bladewood llevando a un compañero paciente del mismo sanatorio el clásico Salud, Grenier, ya no estamos solos. Marty inició un grupo en Greenwich a comienzos de año de 1939 que, según la opinión de algunas personas, debería estar clasificado como el grupo número 3 de AA. Apoyada por el Dr. Harry y por la señora Wiley, propietaria del sanatorio, las primeras reuniones tuvieron lugar en salones del mismo hospital. Mary fue una de las primeras mujeres que probaron AA, y se convirtió en los años posteriores en una de las más activas trabajadoras que hemos tenido, así como también en una pionera en el campo de la educación y la rehabilitación de los alcohólicos. Hoy en día ostenta la sobriedad más antigua dentro de AA entre los miembros de su sexo. Existió otra mujer en aquellos primeros tiempos, Florence R., quien llegó a nosotros en 1937. Su historia se incluyó en la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos. Con gran valor trató de ayudar a Fitz en Washington, pero resultó envuelta en la primera ola de fracasos que hubo en la ciudad y murió de alcoholismo. Los miembros antiguos de la región del Medio Oeste presentes en la convención pudieron recordar que mientras todo esto sucedía en Akron y Nueva York, se encendían luces en Cleveland,
que posteriormente se convirtieron en una antorcha que pudo ser observada por toda la nación. Unos pocos oriundos de Cleveland recordaron que habían asistido a las reuniones de Akron, que por entonces tenían lugar en la casa de T. Henry y Clarence Williams, miembros de los grupos Oxford. En aquel lugar conocieron al Dr. Bobian y habían tenido la oportunidad de mirar asombrados a alcohólicos que habían permanecido sobrios durante 1, 2 o 3 años. Habían conocido y escuchado a Henrietta Seiberlang, la persona no alcohólica que nos había reunido al Dr. Bob y a mí en su casa 3 años antes, una persona que había entendido profundamente, se había preocupado suficientemente, y era ya considerada como uno de los eslabones más valiosos en la cadena de eventos que la Providencia había desarrollado. En otras tardes, aquellos antiguos de Cleveland habían ido a la casa del Dr. Bob en Akron y habían compartido con Ann en la mesa de su cocina sendas tazas de café. Ansiosamente habían absorbido el conocimiento de su problema y sus soluciones, y habían respirado profundamente la notable atmósfera espiritual de aquel lugar. Se convirtieron en amigos del viejo Bill el A número 3. En ocasiones el Dr. Bob los había llevado al hospital de Santo Tomás, donde conocieron a la hermana Ignacia, la vieron trabajar, y a su vez conversaron con los pacientes que estaban bajo tratamiento. A su retorno a Cleveland, empezaron a buscar sus propios contactos y empezaron a conocer por primera vez las penas, las alegrías y los beneficios de los 12 pasos de AA. Clarence S. y su esposa Dorothy estuvieron entre el primer contingente que vino de Cleveland a las reuniones de Akron. Al principio del verano de 1939, se empezó a formar un grupo alrededor de ellos, el cual, hacia el otoño contaba con una veintena o más de promisorias recuperaciones. En este punto el Cleveland Plain Dealer publicó una serie de artículos que iniciaron un nuevo periodo para Alcohólicos Anónimos, o sea la producción masiva de sobriedad. Elric B. Davis, un escritor editorialista de profunda comprensión, fue el autor de una serie de artículos que se publicaron en la parte central de la página editorial del Plain Dealer, artículos que iban acompañados cada 2 o 3 días por titulares en rojo que los mismos editores colocaban. En efecto, el Plain Dealer decía: "Ah, es bueno y funciona. Venga y aprovéchese". El conmutador del periódico se vio inundado. Día y noche, las llamadas se pasaban a Clarence y Dorothy y de estos a los miembros de su pequeño grupo. Previamente en aquel año, gracias a los buenos oficios de la enfermera Edna McD. y del reverendo Kite, administrador del Hospital Dicanis, se había logrado que esa institución tuviera una sala para AA. Pero este único hospital no podía dar abasto en la situación que confrontaba. Durante varias semanas los miembros de AA corrían de un lado a otro para hacer visitas de 12º paso a la ingente lista de personas interesadas. Un gran número de estas se enviaron a otros hospitales de Cleveland tales como Post-Sycamore, East Cleveland Clinic, y varios más. Cómo se pagaron las cuentas, nadie lo supo. Alentados por Clarence y Dorothy, los clérigos y médicos empezaron a proporcionar bastante ayuda. El padre Nagal y la hermana Victorine en el Hospital de Caridad de San Vicente recibieron la nueva oleada con amor y comprensión, así como lo hizo la hermana Merced en el Hospital de San Juan. El Dr. Dilworth Lapton, notable clérigo protestante, predicó y escribió calurosamente acerca de nosotros. Este amable caballero había tratado en una ocasión de ayudar a Clarence y cuando vio los resultados de AA en aquella persona, publicó un folleto ampliamente usado en Cleveland, titulado LSR. X y Alcohólicos Anónimos. LSR. X era Clarence, por supuesto. Pronto se hizo evidente que debería idearse un esquema de apadrinamiento personal para las personas nuevas. A cada nuevo miembro se le asignó una A de mayor antigüedad, que lo visitaba en su casa o en el hospital, lo instruía sobre los primeros de AA, y lo llevaba a su primera reunión. Pero teniendo tantos centenares de peticiones de ayuda, el suministro de miembros antiguos no podía suplir la demanda. Por lo tanto, miembros muy recién llegados, que tenían solo un mes o una semana de sobriedad, tuvieron que apadrinar a alcohólicos que estaban todavía en el hospital. Las casas particulares se abrieron para efectuar reuniones. La primera reunión en Cleveland se hizo en junio de 1939, en la casa de Abby G. y su esposa Grace. A aquella reunión asistieron Abby para asistir a las reuniones en casa de la familia Williams. Pero rápidamente el grupo de Abby necesitó mayor espacio. Entonces una parte empezó a reunirse en la casa de un financiero de Cleveland, el Sr.T. Borton, quien generosamente los invitó. La otra parte del grupo se estableció en un salón del barrio Lakewood de Cleveland y tomó el nombre de Grupo Orchard Grove. Un tercer ramal de las reuniones de Abby se reunió bajo el nombre del Grupo Leeroud. Estos grupos en continua expansión y multiplicación fueron a su vez necesitando mayor espacio y empezaron a desperdigarse en pequeños salones y sacristías parroquiales. Afortunadamente el libro de AA había salido de la prensa 6 meses antes, y ya podían obtenerse algunos de nuestros folletos, los cuales fueron las guías que lograron mantener aquella situación que hubiera podido ser confusa y anárquica, dentro de unos lineamientos ordenados.
Nosotros los antiguos de Nueva York y Akron habíamos mirado el fantástico fenómeno con profunda aprehensión. Si a nosotros nos había tomado 4 largos años, para lograr un centenar de buenas recuperaciones, habiendo tenido incontables fracasos, como podrían 20 miembros en Cleveland, que no tenían experiencia suficiente, afrontar repentinamente el reto de centenares de recién llegados resultantes de los artículos del Plain Dealer. ¿Cómo irían a defenderse? Nosotros no lo sabíamos. Pero un año más tarde lo supimos, porque para entonces Cleveland tenía unos 30 grupos y varios cientos de miembros. Los dolores de crecimiento y los problemas de grupo habían sido tremendos, pero ningún problema había logrado debilitar la demanda masiva de la búsqueda de la sobriedad. Realmente, los resultados de Cleveland fueron los mejores. De hecho, sus resultados fueron tan buenos, y el número de miembros de nuestra comunidad era tan pequeño en otras partes, que muchos miembros de Cleveland llegaron a pensar que AA había comenzado en aquella ciudad. Los pioneros de Cleveland habían probado 3 cosas esenciales: el valor del apadrinamiento personal, la utilidad del libro de AA para la instrucción de los recién llegados, y finalmente, el hecho tremendo de que AA, una vez que el mensaje logró difundirse, podría sólidamente crecer hasta un tamaño considerable. Muchos de los principios de AA, tal como ahora los entendemos, se encontraban ya en los grupos iniciales de Akron, Nueva York y Cleveland desde 1939. Pero aún quedaba mucho por hacer y muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, ¿qué éxito podrían tener los miembros de grupos originales que trataran de llevar el mensaje a las ciudades y pueblos donde tuvieron que trasladarse? En aquellos días los primeros viajeros de AA, impulsadores de muchos miles de recuperaciones, estaban empezando a moverse. Observamos a uno de ellos llamado Earl T., quien sólidamente enseñado por el Dr. Bob y los miembros de Akron, había regresado a su casa de Chicago en 1937. Con gran preocupación habíamos estado al tanto de sus constantes, pero infructuosos esfuerzos para empezar un grupo allí, una lucha que duró 2 años completos, a pesar de la ayuda de Dick R., su primer convertido, y Ken A., quien había sido iniciado en el grupo de Akron en 1938. Entonces, a mediados de 1939, 2 médicos de Chicago entraron a la escena. Un amigo de Earl, el Dr. Dan Kraske, le presentó a 2 pacientes. Uno de ellos, Sadie, empezó a lograr la abstención. Poco tiempo después un tal Dr. Brown de Evanston le llevó varios pacientes a Earl. Entre ellos estaban Sylvia, Luke y Sam y su esposa T., los cuales han permanecido sobrios hasta el presente. Sylvia, con todo, empezó muy lentamente. En su desesperación visitó Akron y Cleveland, los centros fundadores en Ohio. Aquí fue presentada a Henrietta y al Dr. Bob, y tuvo contacto con Clarence y Dorothy, los miembros más antiguos de Cleveland. Sin embargo, seguía bebiendo. Por lo tanto, retornó a su casa en Chicago, donde por razones que solo conocen Dios y ella misma, repentinamente dejó de beber y logró permanecer sobria. Chicago tenía ya el sólido núcleo del cual emergió un sorprendente crecimiento. Continuamente animados por el Dr. Brown, ayudados por la secretaria no alcohólica de Sylvia, Grace Cultice, y por Katie la esposa de Earl, los miembros de Chicago empezaron a buscar nuevos miembros potenciales. Y rápidamente empezaron las reuniones, tanto en la casa de Earl como en la de Sylvia. A medida que AA crecía y prosperaba lentamente en Chicago, Grace estaba continuamente ocupada en el teléfono de Sylvia y vino a convertirse en la primera secretaria de grupo. Cuando, en 1941, apareció el artículo del Saturday Evening Post, la actividad se volvió muy pesada. La casa de Sylvia se convirtió en una especie de gran central de Chicago y otro tanto aconteció con Earl y Katie. Algo tenía que hacerse. De manera que alquilaron una oficina de 1 cuarto en el Loop, y la secretaria Grace se instaló allí para dirigir la corriente de peticiones para atención del 12º paso, hospitalización u otro tipo de ayuda. Este fue el primer centro de servicios locales organizado como tal en AA, y precursor de las innumerables asociaciones intergrupales que hoy en día existen en las grandes ciudades. Muchos grupos de AA en una distancia de varios centenares de kilómetros alrededor de Chicago, pueden señalar su origen como debido al trabajo de aquel centro. Entre estos podemos mencionar como los primeros el de Green Bay, en Wisconsin, y el de Minneapolis en Minnesota. Entretanto, Katie se dio cuenta de que muchas familias de miembros de AA necesitaban el programa tanto como los mismos alcohólicos, y emprendió vigorosamente la tarea que ya habían iniciado Ann y Lois, quienes, en sus hogares, en sus viajes con el Dr. Bob y conmigo, y aún en el piso superior del viejo club de la calle 24 de Nueva York, habían recomendado los 12 pasos de AA a los cónyuges no alcohólicos como un método de restaurar la vida familiar a un estado normal. Nadie sabe exactamente cuándo empezó el primer grupo familiar como tal. Uno de los más grandes, más prósperos y mejor aceptados de los primeros centros familiares se desarrolló en Toronto, Canadá.
Allí tuvieron tanta acogida que muchos grupos de AA de la región tienen la costumbre de invitar oradores de los grupos familiares a sus reuniones. Hacia 1950, el grupo familiar de Toronto había causado tan amplia y profunda impresión que sus oradores fueron invitados especialmente a la Convención Internacional de AA en Cleveland aquel año. Y lo que se ha dicho de Toronto era igualmente valedero para Long Beach, California, y Richmond, Virginia. En realidad, algunos de estos últimos grupos familiares pueden posiblemente haber sido anteriores al de Toronto. De todas maneras, es positivamente cierto que Ann, Lois y Katie hace mucho tiempo plantaron las ideas que han florecido desde entonces en centenares de grupos familiares de Al-Anon, lo cual constituye uno de los más emocionantes desarrollados en la imagen global de AA en los años recientes. Otro de los primeros viajeros de AA fue Archie T. Este había sido cariñosamente tratado y devuelto a la sobriedad en casa del Dr. Bobian en Akron. Todavía en estado de debilidad, enfermedad y temor, regresó a su ciudad natal, escenario de su derrota, y donde su reputación personal y financiera estaba todavía en su más bajo nivel. Vimos a Archie reparar las ofensas siempre que le fue posible. Le vimos entregar los despachos de una lavandería en una cafetera que se acercaba a las puertas del servicio de sus antiguos amigos de la alta sociedad en Grosse Pointe. Le vimos ayudado por una persona no alcohólica, Sarah Klein, empezar un grupo que se reunía en el sótano de la casa de la señora Klein. A Archie y Sarah lograron ayudarle a un hombre llamado Mike, un pequeño industrial, y a una dama de la sociedad llamada Anka. Estos fueron los 4 iniciadores de la gran cantidad de personas que han adquirido la sobriedad en Detroit en los años posteriores. Luego estuvo Larry J., un periodista que había escapado milagrosamente de la muerte por delirium tremens y agotamiento. A pesar de un problema pulmonar que le exigía permanecer mucho tiempo en una cámara de oxígeno, él valientemente se las arregló para ir de Cleveland a Houston, Texas, y en el tren experimentó el despertar espiritual que le hizo sentirse, como diría posteriormente, en una sola pieza. A su llegada a Houston, Larry escribió una serie de artículos para el Houston Press que atrajeron la atención de la ciudadanía y del obispo Quinn, y así finalmente, después de penosas dificultades, emergió el primer grupo en Texas. Los primeros contactos afortunados de Larry fueron el vendedor Ed, quien llevaría el mensaje a Austin, el sargento del ejército Roy, quien inició el programa en Tampa y posteriormente tuvo una gran influencia en Los Ángeles, y Esther, quien después se trasladó a Dallas, ciudad donde fundó AA con sus características de entusiasmo y energía, y se convirtió en la decana de las damas alcohólicas de la sorprendente Texas. Entretanto, los AA de Cleveland habían ayudado a adquirir la sobriedad a Ali H., un famoso atleta. Las informaciones periodísticas acerca de este suceso fueron sensacionales y atrajeron muchos interesados. Sin embargo, este acontecimiento fue uno de los primeros que alcanzaron a crear profundas preocupaciones acerca de nuestro anonimato personal a nivel público. Hubo otro famoso viajante llamado Erwin M., un miembro de Cleveland que había llegado a ser un campeón de ventas de cortinas de persiana para grandes almacenes en el sur. Tenía que recorrer un territorio muy extenso, limitado por Atlanta y Jacksonville, por un lado, e Indianápolis, Birmingham, y Nueva Orleans por el otro. Erwin pesaba 250 libras y estaba lleno de energía y entusiasmo. La idea de Erwin como misionero nos asustó un poco. En la oficina de servicios en Nueva York teníamos una larga lista de personas de muchas ciudades y pueblos de los estados sureños, personas que no habían sido visitadas personalmente. Erwin siempre había quebrantado todas las reglas de precaución y de contacto discreto con los recién llegados, de suerte que le entregamos la lista con alguna reticencia por nuestra parte. Luego esperamos los resultados, pero no por mucho tiempo. Erwin llegó rápidamente a ellos, uno por uno, con su técnica de vendaval. Día y noche, además, escribió cartas a estas personas y consiguió que empezaran a escribirse unas con otras. Asombrados pero felices, los sureños empezaron a enviar sus agradecimientos a la sede central. Y como Erwin informó, la mayor parte de las familias que primero visitó habían sido fáciles de conquistar. Había abierto así el territorio y empezado o estimulado muchos grupos originales. Sin salirnos del sur, recordamos a los miembros de AA de Richmond que creyeron que la fórmula consistía en separarse de sus esposas y beber únicamente cerveza, pero que se volvieron más ortodoxos gracias a las instrucciones del virginiano, Jack W., y algunos viajeros de AA. Recordamos también al inspector de calderas de Jersey, el incansable Dave R., quien había viajado hacia Charlotte, Carolina del Norte, y Fred K., otro nativo de Jersey, quien sembró la semilla de AA en sus viajes a Miami, y al superpromotor Bruce H., quien, trabajando en Jacksonville y sus alrededores, fue el primero en utilizar la radio para transmitir el mensaje. Poco después de la iniciación de AA en Atlanta, aquel escaso grupo se iluminó por la aparición de Sam, un predicador yanqui de alto vuelo, quien temporalmente había abandonado el hábito y el sueldo. Sam hablaba con la misma efectividad desde un púlpito como desde una tribuna de una reunión de AA.
Él creó una forma de AA, que fue llamada Siatouqua, que fue criticada por algunos miembros, pero muy celebrada por otros. Sam ya murió, pero recordamos su trabajo gratamente. Muchas más de aquellas personas y anécdotas siguieron llegando a mi memoria a medida que en San Luis continuamos revisando la historia del crecimiento de AA. Recordamos la formación del primer grupo AA exclusivamente por correo en Little Rock, Arkansas, el primer grupo canadiense en Toronto y luego aquellos de Windsor y Vancouver, BC, los primeros comienzos en Australia y Hawái, que crearon un modelo que fue posteriormente seguido en 70 países distintos y posesiones de los Estados Unidos. Recordamos también la conmovedora historia del joven noruego de Greenwich, quien había vendido todo lo que tenía para ir a Oslo a ayudar a su hermano y así empezar el grupo en aquella ciudad, al grupo de Alaska que se había formado gracias a que un explorador de petróleo en la tundra encontró un libro de AA dentro de un barril de petróleo, a los alcohólicos de Utah que alcanzaron la sobriedad en AA y durante el proceso encontraron uranio, la difusión de AA en Suráfrica, Puerto Rico, Suramérica, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Holanda y luego al Japón y a una Groenlandia, Islandia, la historia del capitán Jack en un buque cisterna de la Standard Oil, quien extendía el mensaje de AA a medida que iba navegando. En tales felices reminiscencias nosotros en San Luis recordamos la forma como AA cruzó las barreras de la distancia, la raza, el credo y el lenguaje y vimos nuestra comunidad alcanzar las 4 esquinas de nuestro planeta. Aquellas historias trajeron a Lois y a mí maravillosos recuerdos de nuestro viaje al extranjero durante 6 semanas en 1950. Pudimos recordar los acalorados argumentos entre los suecos de Estocolmo y los suecos de Göteborg acerca de si AA debiera basarse en los 7 pasos de Estocolmo o los 12 pasos americanos. Recordamos el encuentro con el fundador del maravilloso grupo de Helsinki, Finlandia. Pudimos ver todavía a los daneses en Copenhague en su grupo Rin y Rin, preguntándose si la respuesta era el antabuse o AA. Recordamos a Henk Kraubel, en cuya casa fuimos huéspedes mientras estuvimos en Holanda. Henk, un trabajador social no alcohólico, fue contratado por la ciudad de Ámsterdam para ver qué podía hacerse por los alcohólicos de aquella ciudad. Era muy poco lo que había logrado hasta que un día encontró los 12 pasos de AA. Los tradujo al holandés y se los entregó a algunos de sus pacientes. Con gran asombro suyo, algunos casos muy severos lograron la abstención. Y para la época en que nosotros llegamos pudo mostrarnos muchos casos más. AA ya era sólido en los Países Bajos e iba progresando. Nuestro gran amigo Henk Kraubel ha llegado a convertirse desde entonces en una de las principales autoridades del problema alcohólico. En París encontramos unos pocos americanos AA que actuaban principalmente como comité de recepción para viajeros AA, algunos abstemios y otros con grandes problemas. Los franceses en París todavía eran muy tímidos acerca de AA y estaban poseídos por la curiosa idea de que el vino no era licor de ninguna clase y por lo tanto era una bebida completamente inocua. En Londres y Liverpool encontramos unos ingleses realmente anónimos. En aquellos días sus reuniones tenían una atmósfera definitivamente parlamentaria, inclusive con un mazo que golpeaban en los momentos apropiados. AA en Irlanda era tal como nosotros esperábamos y mucho más. Los AA de Dublín se llevaban muy bien con los irlandeses AA del norte de Belfast, a pesar de que ocasionalmente sus compatriotas se enfrentaban con grandes pedreas en las calles. Tuvimos la oportunidad de ver cómo se sembraba la semilla de AA en Escocia, y cuando gozamos de la hospitalidad escocesa, dimos por sentado que los AA escoceses no son ni tacaños ni melancólicos. Para Lois y yo aquella experiencia en el extranjero fue como darle cuerda atrás al reloj y recordar los primeros tiempos en nuestro país. Dependiendo de su estado de progreso, los grupos extranjeros de aquella época estaban o volando a ciegas, o avanzando esperanzadamente, o ya habían alcanzado el peligroso y a veces problemático estado de adolescencia. Estaban renovando todas nuestras experiencias de América de 15, 10 y 5 años, atrás. Regresamos a casa con la segunda convicción de que nada podría detener su progreso, de que podrían sobrepasar todas las barreras de castas sociales o lenguaje. En los 7 años transcurridos desde nuestra visita en 1950, los logros alcanzados por AA en el extranjero han excedido por completo nuestras mayores esperanzas. He dejado para la parte final de este recuento extranjero mis impresiones sobre Noruega, porque es clásica la forma como empezamos en aquel país. Todo comenzó en Greenwich, Connecticut, en una cafetería cuyos propietarios eran un noruego pequeño y tranquilo y su esposa. El grupo de Greenwich lo habían ayudado a adquirir la sobriedad y su cafetería se había convertido en un lugar de reunión para ellos. El pequeño noruego no había escrito y no había sabido nada de su familia en los 20 años en que había sido prácticamente un vagabundo. Pero ahora, sintiéndose seguro de sí mismo, envió una carta con noticias para su familia y contándoles todo lo que le había sucedido y su escape de la maldición alcohólica gracias a AA. Pronto recibió una carta emocionada y suplicante, en la cual le informaban la desastrosa situación de su hermano, un linotipista de un periódico de Oslo.
Según contaban los familiares, el hermano no estaba asistiendo a su trabajo y probablemente no duraría mucho en este mundo. ¿Qué podía hacerse? El noruego de Greenwich conversó con su esposa. Vendieron su cafetería, que era todo lo que tenían, y compraron un billete de ida y vuelta a Oslo, quedándoles poco dinero para sus gastos. Unos días después llegaron a su tierra natal. Del aeropuerto salieron rápidamente hacia la parte oriental del fiordo de Oslo, donde estaba la casa de su hermano. La situación era tal como les había sido descrita: el hermano estaba muy próximo a un desenlace fatal. Pero el hermano era obstinado. Nuestro hombre de Greenwich contó y recontó su historia de AA. Tradujo los 12 pasos y un pequeño folleto que había traído consigo. Pero no tuvo ningún éxito, el hermano no quiso saber nada de eso. Le preguntaron entonces los viajeros: hemos hecho un viaje tan largo hasta Oslo para encontrarnos con esto. Nuestro dinero se acabará muy pronto y tendremos que volvernos a Estados Unidos. El hermano no contestó. De manera que el noruego de Greenwich empezó a conversar con clérigos y algunos médicos en Oslo. Estos fueron corteses, pero no se interesaron. Con un sentido de frustración, el AA y su esposa planearon regresar a América. Entonces sucedió lo increíble. El hermano llamó repentinamente y dijo: explíquenme más acerca de esos AA de América y vuélvanme a explicar esos 12 pasos. Dejó de beber prácticamente en forma inmediata y pudo acompañar a su hermano a tomar el avión de regreso a Nueva York. Había recibido el mensaje, muy bien, pero se encontraba solo nuevamente. ¿Qué podía hacer? En el momento en que llegó al trabajo empezó a colocar pequeños anuncios en su propio periódico, diariamente durante un mes. No pasó nada hasta el último día. Entonces la esposa de uno de los floristas callejeros de Oslo le escribió una carta pidiéndole ayuda para su esposo. Cuando el florista oyó la historia y estudió los 12 pasos, dejó de beber también. El grupo de 2 hombres continuó suscribiendo avisos en el periódico anunciando que AA había llegado a la ciudad. Pronto se presentó un tercer miembro. Entre otros que siguieron estaba un paciente del Dr. Gordon Johnson, quien era el 20. psiquiatra más conocido de Oslo. El Dr. Johnson, hombre profundamente religioso, vio inmediatamente las implicaciones de los 12 pasos de AA e inmediatamente colocó todo el peso de su reputación profesional amparando el incierto y pequeño grupo que se había formado. 3 años después, Lois y yo encontramos tras de las puertas de la aduana en el aeropuerto de Oslo una grandiosa delegación de bienvenida. Pocas palabras de inglés podían decirnos, pero no las hubieran necesitado. Pudimos ver y sentir lo que ellos tenían. En cambio, hacia el hotel supimos que Noruega tenía ya centenares de miembros de AA distribuidos en muchos grupos. Era increíble, pero real. ¿Qué le sucedió al noruego de Greenwich? Volvió a su casa y de alguna forma logró empezar otro negocio de cafetería. 4 años después sufrió un ataque al corazón y murió. Pero pudo darse el gusto de saber que AA continuaba creciendo en su país. Una palabra más acerca de Noruega. Un grupo había empezado en Bergen más o menos por la misma época en que empezó el grupo de Oslo. Hans H., un escandinavo americano, había vuelto a su ciudad natal con un libro de AA. Como tenía un completo dominio del inglés, pudo traducirlo al noruego a medida que lo leía en voz alta a un pequeño grupo de alcohólicos que se las había arreglado para reunir. Con el beneficio de este auspicioso comienzo, algunos lograron alcanzar su sobriedad y empezaron a extender el mensaje en esta ciudad con tan buenos efectos que Berger puede hoy en día señalar 16 grupos de AA como su notable resultado. En muchas de las reuniones de la convención se desarrolló el panorama de AA en su acción presente. Los clubes de AA, que ahora suman centenares, vieron ventilados sus problemas y sopesados sus aciertos y desventajas. Hubo una viva transmisión de la experiencia de la mejor forma en que podríamos dar a nuestros hermanos y hermanas que sufren en hospitales mentales y prisiones, una ayuda mucho mejor mientras ellos están en esos lugares y luego de que salgan de ellos. Un gran número de aquellas personas ya estaban logrando su bienestar y se habían convertido en nuestros amigos y colaboradores fuera de las instituciones, y nos dimos cuenta de nuestra tontería en los iniciales temores acerca de los alcohólicos que llevaran un doble estigma. En otros seminarios, unos cuantos secretarios y miembros de comité de centros locales de servicios, las llamadas asociaciones intergrupales, expusieron sus múltiples problemas para buscar el consejo de los demás, y buscando también el remedio para la debilidad funcional de los muchos cuerpos de servicio que están empezando a funcionar. En otra reunión se trató y tuvo una saludable discusión el tema del dinero en AA. El principio de AA de que no hay cuotas ni contribuciones obligatorias puede constreñirse y racionalizarse como no hay responsabilidades individuales o deberes de grupo de ninguna especie, y esta falsedad fue totalmente eliminada en aquella reunión. Hubo la unanimidad total de que, a través de contribuciones voluntarias, las cuentas por pagar de los grupos, de los servicios de zona y de AA como un todo, deben pagarse o de otra forma no podríamos llevar nuestro mensaje apropiadamente.
Hubo completo acuerdo de que ninguna tesorería de AA debe volverse muy complicada o muy rica. Sin embargo, se hizo notar que era absurda y peligrosa la idea de que AA se mantuviera simple y espiritual eliminando servicios vitales que probablemente cuestan un poco de tiempo, trabajo y dinero. Fue opinión de la reunión que la extrema simplificación podrían conducirnos a disminuir nuestro trabajo del 12º paso, en nuestra comunidad o en el mundo entero y por tanto no podría ser llamada simple o espiritual. Después hubo una reunión muy conmovedora de miembros solitarios de AA que habían venido de sitios muy lejanos y asilados para compartir esa perspectiva inusitada de nuestra comunidad que nos proporcionó la Convención de San Luis. Para nadie tuvo la convención mayor significado para que estos miembros solitarios tuvieron la sensación de pertenecer y se dieron cuenta de que su aislamiento no era tan completo como en ocasiones lo sentían. Sabían como pocos, la enorme ayuda que puede proporcionar la literatura y nuestros servicios mundiales, puesto que su sobriedad había dependido del libro grande y de aquellas cartas que constantemente les llegaban de la sede central y de los compañeros solitarios. Ellos habían desarrollado toda clase de trucos y disciplinas para ayudarse a sí mismos y para perfeccionar su contacto consciente con Dios quien, según ellos, habían descubierto, podía sentirse y escucharse ya fuera que uno habitara en un iglú en el polo o en un barco cruzando el Ecuador. Una de las historias típicas de los solitarios fue la del pastor de ovejas australiano que vivía a 2000 millas del pueblo más cercano a donde iba cada año a vender su lana. Para conseguir los mejores precios del mercado tenía que ir a ese pueblo en un determinado mes del año. Pero cuando supo que iba a celebrarse una gran reunión regional de AA en una fecha posterior cuando ya los precios de la lana habrían bajado, asumió una pérdida monetaria para hacer su viaje para la reunión. He aquí lo mucho que significaba una reunión de AA para este hombre. Esto fue algo que todos los miembros solitarios pudieron comprender perfectamente. En otra reunión muy importante los fundadores de muchos grupos tuvieron la oportunidad de compartir información acerca de la mejor forma de lograr establecer AA en una localidad. Puesto que ya se habían fundado más de 7000 grupos con un total de más de 200.000 miembros, y se iban formando nuevos grupos en todo el mundo todos los días, hubo una gran cantidad de experiencias para compartir. En otra sección de la convención hubo mucho que aprender acerca de la Grapevine, nuestra revista con circulación de más de 40.000 ejemplares mensuales y que es nuestro mayor y mejor medio de comunicar el pensamiento y la experiencia actuales de AA para permanecer sobrios, unidos y en servicio. Entre los miembros directivos del Grapevine estaban el editor Don, 3 ayudantes editoriales, un fotógrafo y algunos artistas y expertos en la materia. Por medio de charlas y muestras fotográficas enseñaron la forma en que las bien ilustradas páginas del Grapevine podían ser un medio vivido y convincente para presentar al miembro nuevo o potencial, y la forma en que sus artículos podían suministrar material fundamental para reuniones cerradas y de discusión. El Grapevine fue visto como un espejo mensual de AA, siempre el mismo en sus principios y sin embargo siempre creciendo y siempre encontrando mejores maneras de actuar y pensar en los nuevos frentes de nuestra excitante aventura de vivir y trabajar juntos. Luego hubo una sesión llamada presentación del personal de la oficina de servicios. Entre los directivos, encabezados por el gerente Hank G., estaban compañeros trabajadores con conocimientos de finanzas, relaciones públicas y materias similares, y 5 capacitadas mujeres a miembros del personal. Hubo una extensa muestra fotográfica que indicaba la amplia diversificación de actividades de nuestros servicios principales. Para los observadores, la sede central de AA ya no siguió siendo la fuente de pesadas estadísticas acerca de toneladas de literatura, miles de llamadas en solicitud de ayuda o cartas de respuesta, centenares de problemas de grupos o de información pública, o únicamente la fuente de solicitudes de contribuciones voluntarias. Aquí estaban personas de carne y hueso que hacía realmente el trabajo y un grupo bien entrenado, ansioso y dedicado como era, en la misma forma que la directiva del Grapevine. Incontables miembros de AA en la convención conocieron a nuestros custodios, aquellos fieles amigos alcohólicos que nos habían servido durante tanto tiempo. Muchos miembros del montón pudieron hablar con Archie Roosevelt y supieron que este hombre exuberante y genial había ingresado recientemente a la Junta y había asumido la tarea, en ocasiones ingrata y siempre difícil, de ser el tesorero. Estas gentes empezaron a comentar, bien, si nuestro nuevo amigo no alcohólico Archie puede dedicar varios años a cuidar las finanzas generales de AA, entonces nos damos cuenta de que nosotros podremos seguramente conceder el minuto que nos toma 2 veces al año el sondear nuestros bolsillos en busca de los $2 que Archie necesita para equilibrar el presupuesto de AA. Entre las reuniones de la convención que mayor información nueva suministraron, estuvieron las reuniones de los grupos familiares Al-Anon, que llevaban títulos tales como, conozca a las 22 directivas, los hijos de los alcohólicos, el reajuste entre los esposos, los 12 pasos. En San Luis muchos miembros escépticos tuvieron la oportunidad de dar una ojeada a este movimiento dentro del movimiento, y descubrieron con asombro que los grupos familiares habían crecido de 70 a 700 en 3 años, y que en la actualidad se formaba diariamente un grupo nuevo en alguna parte del mundo.
Lois y los oradores de muchas regiones distintas nos dijeron que los grupos familiares tenían una oficina mundial muy parecida a la oficina de servicio de AA, y que ya tenían literatura, estaban iniciando una revista y, además, se encontraba en preparación un nuevo libro. Muchos AA se habían preguntado de qué trataban estos grupos familiares. ¿Eran clubes de chismosos o sociedades de mutua conmiseración? ¿O, simplemente servicios auxiliares de café y pasteles? ¿O desviaban a AA de su propósito primordial de sobriedad? Las reuniones de los grupos familiares suministraron las respuestas precisas. Estos grupos nuevos ni eran paralelos a AA ni se trataba de fábricas de chismes. Las familias de los alcohólicos, esposas, esposos, madres, padres, hijos, estaban dirigiendo los principios de AA directamente hacia ellos mismos y hacia nadie más. Los oradores de los grupos familiares hicieron y contestaron muchas preguntas como estas: ¿no éramos nosotros tan impotentes ante el alcohol como los mismos alcohólicos? Claro esté que sí. Y cuando nos dimos cuenta de ello, no nos sentíamos llenos de tanta amargura y autocompasión como el alcohólico siempre se había tenido. Sí, esto fue muchas veces una realidad. Después del primer alivio tremendo y la felicidad que resultaron cuando AA se hizo presente, no hemos nosotros en ocasiones recaído en resentimientos secretos y profundos por el hecho de que AA haya logrado hacer lo que a nosotros no nos fue dado. Para muchos de nosotros, también eso fue así. No habiéndonos dado cuenta de que el alcoholismo es una enfermedad, no hicimos muchas veces que nuestros niños tomaran partido contra el miembro alcohólico. Sí, a menudo hemos hecho esto, perjudicando así al miembro alcohólico. No nos maravillamos pues de que cuando llegó la sobriedad, los disturbios emocionales frecuentemente se presentaran en nuestros hogares con la misma o con peor intensidad. Y mientras los AA escuchaban, los oradores de los grupos familiares continuaban, podíamos encontrar una respuesta para todo esto. Al principio no. Las reuniones de AA en ocasiones nos ayudaban, pero no lo suficiente. Adquirimos una mayor comprensión del problema alcohólico, pero no la suficiente de nuestra propia condición. Pensábamos que los 12 pasos de AA eran maravillosos para los alcohólicos, pero no creíamos que nosotros también debíamos tomarlos muy seriamente. Después de todo, habíamos tratado de hacer lo mejor que estaba a nuestro alcance. No era mucho lo que había de malo en nosotros. Así razonábamos, y así nos quejábamos cuando las cosas continuaban presentándose mal en nuestros hogares. O frecuentemente, si las cosas empezaban a marchar bien, nos volvíamos complacientes o a veces celosos de todo el tiempo que nuestros familiares alcohólicos dedicaban a AA. Pero cuando los grupos familiares se formaron, estas nociones y actitudes empezaron a cambiar, y el cambio se hizo principalmente dentro de nosotros. La transformación realmente tomó forma cuando empezamos a practicar los 12 pasos en nuestro vivir cotidiano, en todos nuestros asuntos, y en la compañía de aquellos que eran capaces de entender nuestros problemas como ningún alcohólico podía comprenderlos. En los grupos familiares vemos hombres y mujeres, aun aquellos cuyos parientes alcohólicos son todavía activos, olvidarse de sus miserias y empezar a vivir serenamente y sin recriminación o vergüenza. Hemos visto muchos esposos o esposas cuyos cónyuges se mantenían abstemios gracias a AA, pero con quienes se hacía todavía muy difícil el vivir, lograr alterar completamente su actitud mental. Finalmente hemos visto niños sumamente desorientados y que han empezado a organizar sus ideas y han empezado a respetar y amar a sus padres nuevamente. Hemos visto muchas clases de orgullo, de miedo, de dominación, de actitudes posesivas irracionales, de actitudes regañonas que se han desvanecido con la práctica de los 12 pasos en el hogar. Así como nuestros cónyuges, los miembros de los grupos familiares estamos recibiendo el enorme dividendo derivado de la práctica del 12º paso, llegar el mensaje. Y el mensaje de nuestros grupos familiares es este: usted puede lograr más que la simple sobriedad del alcohólico en su familia. Usted mismo también puede tener sobriedad emocional. Aun si el resto de la familia no ha encontrado la estabilidad, usted puede lograr su propia estabilidad. Y su sobriedad emocional puede frecuentemente acelerar la llegada del día feliz de cambio para toda su familia. Muchos miembros de AA que vieron los grupos familiares en acción en la Convención de San Luis dijeron posteriormente: este es uno de los mayores acontecimientos que han sucedido desde que empezó AA. Muchos visitantes al ver el salón de prensa de la convención, cayeron en cuenta por primera vez que las buenas comunicaciones tanto internas como externas, constituían las reales arterias por las cuales circula la sangre vital de AA entre nosotros y de aquí al hermano y a la hermana que sufren en todas partes del mundo. Se ha necesitado obviamente algo más que una lenta transmisión verbal del mensaje. En verdad no hubiera podido hacerse mucho trabajo del 12º paso si los enfermos y sus familiares no hubieran sido localizados y persuadidos de que AA podría ofrecer alguna esperanza para ellos. Esta clase de comunicación necesitó frecuentemente la buena voluntad de clérigos, médicos, patrones y amigos, ciertamente la buena voluntad del público en general.
Durante años la sede central de AA ha utilizado todos los medios posibles para conseguir esta buena voluntad, y adicionalmente a nuestros propios esfuerzos, nuestros amigos de la prensa, periódicos, revistas, radio y televisión, han contado fielmente nuestra historia y han informado sobre las ocasiones especiales de AA donde quiera que hubieran sucedido. En esta forma han atraído miles de alcohólicos a nuestra sociedad y continúan haciéndolo así. Ellos no hicieron esto sin nuestra ayuda. Hace años encontramos que la publicidad segura y efectiva acerca de AA no se fabrica a sí misma. Nuestras relaciones públicas generales no pueden dejarse enteramente al azar o a encuentros fortuitos entre los reporteros y los miembros de AA quienes podrían o no estar bien informados acerca de nuestra comunidad como un todo. Esta clase de simplicidad desorganizada a menudo desvirtuó la verdadera historia de AA y evitó prolongar sufrimientos fácilmente evitables y aún ocasionar muertes innecesarias. Cuando, en 1941, el Saturday Evening Post entregó a Jack Alexander la tarea de investigar a los AA para un artículo editorial, ya nosotros habíamos aprendido nuestra lección, y por consiguiente no dejamos nada al azar. De haberle sido posible a Jack asistir a la convención de San Luis, él mismo hubiera podido contarnos el escepticismo con el cual empezó aquella tarea. Acababa de terminar una historia acerca de las cuadrillas de bandoleros en Jersey, y no hubiera creído nada, aunque lo jurasen sobre un montón de Biblias de 1 kilómetro de alto. Después de que Jack se presentó en la sede central, le tuvimos durante un mes completo con nosotros. Para poder escribir su artículo, debía obtener nuestra esmerada atención y una ayuda cuidadosamente organizada. Le entregamos nuestros archivos, abrimos nuestros libros, le presentamos a los custodios no alcohólicos, le conseguimos entrevistas con miembros AA de todas clases, y finalmente le mostramos todos los aspectos de AA desde Nueva York y Finlandia hasta Chicago, pasando por Akron y Cleveland. Aunque no era alcohólico, Jack se convirtió rápidamente en una AA de espíritu. Cuando por fin se sentó a escribir, su corazón estaba con nosotros. Ya no miraba a AA desde un punto de vista extraño o exterior, realmente nos estaba observando desde adentro. Tan pronto como apareció el artículo, 6.000 cartas de solicitud de ayuda llegaron a nuestra oficina postal de Nueva York. El reportaje de Jack hizo que AA fuera una institución nacional, y lo hizo a él convertirse en uno de nuestros mejores amigos y finalmente, en uno de nuestros custodios. La clase de ayuda que le proporcionamos a Jack Alexander, es decir, nuestro servicio organizado de información pública, es un ingrediente vital en nuestra relación pública que la mayor parte de los AA nunca han visto. Pero en el salón de prensa de San Luis, los visitantes vieron un aspecto del servicio, trabajando en esta oportunidad para la misma convención. Allí estaba Ralph, manejando nuestros contactos con la prensa. Se encontraba rodeado de teléfonos y mecanógrafas, cantidades impresionantes de despachos de prensa, comunicados, telegramas que entraban y salían, todos los apartados de su oficio. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo y por qué? Podría ser esto una alaraca publicitaria, algo distinto o totalmente contrario a las tradiciones de AA. Nada de eso. Ralph estaba atendiendo este trabajo simplemente para ayudar a nuestros amigos de la prensa, la radio y la televisión. El mundo entero deseaba saber acerca de nuestro 20º aniversario. Los periódicos y revistas deseaban entrevistas y despachos de prensa. Los locutores de radio y televisión querían también sus reportajes. La gente deseaba que nosotros explicáramos lo que queríamos decir cuando afirmábamos que AA había llegado a su mayoría de edad. Nuestros amigos en AA y millones que no eran de la comunidad deseaban leer, escuchar y ver, y ciertamente nos correspondía a nosotros suministrar esa información. No siempre se trataba de comunicarnos con ellos, muchos de ellos querían comunicarse con nosotros, especialmente alcohólicos y familiares que todavía se encontraban sufriendo. Los padres de familia de la ciudad de San Luis enviaron sus más calurosas congratulaciones, y esto nos recordó su generosidad al proporcionarnos el auditorio Kill en forma gratuita. Además, recordamos la maravillosa cordialidad de los grupos locales de la ciudad, los hospitalarios clubes y las muchas fiestas que se organizaron. Al auditorio Kill nos llegaron telegramas de la gente AA y de los grupos de todas partes. Uno de los momentos culminantes de la convención tuvo lugar cuando apareció este mensaje. Lugar de origen, la Casa Blanca, remitente, el presidente de los Estados Unidos. Por favor, comuniquen a todos los participantes en su reunión del 20º aniversario mis buenos deseos por el éxito de su convención. La historia de crecimiento y servicio de su sociedad es una inspiración para aquellos que, a través de la investigación, la perseverancia y la fe, se mueven en busca de la solución de muchos serios problemas de salud personal y pública. Dwight D. Eisenhower. Cuando se leyó este telegrama a la convención, experimentamos una gran emoción mezclada con una profunda humildad. AA había llegado verdaderamente a su mayoría de edad. A los ojos del mundo habíamos vuelto a ser ciudadanos completos y responsables.
El último día de la convención se movió de un crescendo matinal a un clímax vespertino. A las 11:30 de la mañana empezamos la reunión denominada Dios como nosotros lo concebimos. A medida que el orador Dr. Jim S. narró las experiencias de su vida y el problema de bebida que lo condujo a la crisis que había ocasionado su despertar espiritual, un profundo silencio llenó la sala. Él revivió para nosotros su lucha por empezar el primer grupo entre la gente de su raza negra. Ayudado por una esposa animosa e incansable, él había convertido su hogar en una combinación de hospital y lugar de reuniones de gratuito para todos. Cuando nos contó cómo los fracasos iniciales habían sido transformados por la gracia de Dios en éxitos impresionantes, aquellos que le escuchábamos nos dimos cuenta de que no solo podía cruzar montañas, océanos y fronteras de lenguaje y nacionalidad, sino remontar también obstáculos de raza y credo. Un caluroso saludo de bienvenida recibió el padre Edward Dowling cuando, haciendo caso omiso de su penosa cojera, hizo el esfuerzo para subir a la tribuna. El padre Dowling de la Orden Jesuita en San Luis es íntimamente conocido por los miembros de muchos kilómetros a la redonda. Muchos de la audiencia de la convención recordaron con gratitud su apostolado respecto a sus necesidades espirituales. Los miembros antiguos de San Luis recordaron cómo ayudó a empezar su grupo. Inicialmente aquel grupo tenía una gran mayoría protestante, pero este hecho no lo amedrentó en absoluto. Algunos pudimos recordar su primer artículo acerca de nosotros en la revista Las Obras de la Reina. Él había sido el primero en notar el gran paralelismo que tenían los 12 pasos de con una parte de los ejercicios de San Ignacio, disciplina básica espiritual de la orden jesuita. Él había escrito a todos los alcohólicos y especialmente a aquellos de su propia religión: amigos, es bueno. Vengan y aprovéchense. Y esto seguramente lo habían hecho. Sus primeras palabras escritas fueron la iniciación de una influencia que nadie será capaz de medir en su totalidad. La charla que nos dirigió el padre Ed en la convención aquel domingo por la mañana estuvo matizada con humor y profundidad. A medida que hablaba, vino a mi memoria la primera aparición de este sacerdote en mi vida, tan nítidamente como si hubiera sido ayer. Una noche invernal de 1940 en el viejo club de la calle 24 de Nueva York yo me había ido a acostar más o menos a las 10 de la noche con una severa manifestación de autocompasión y molestias por una úlcera imaginaria. Lois había salido a alguna parte. El granizo y la llovizna golpeaban el tejado de lata, era una noche horrible. El club estaba desierto, salvo por el viejo Tom, bombero jubilado, aquel diamante en bruto salvado a última hora del asilo de Rockland. El timbre de la puerta sonó y un momento después Tom abrió la puerta de mi dormitorio. Dijo: hay un tipo San Luis abajo que quiere verte. Ay, Dios mío, dije. No más. Y a esta hora de la noche. Bueno, dile que suba. Escuché unos pasos vacilantes en la escalera. Luego, equilibrado precariamente su bastón, entró a mi habitación llevando en sus manos un sombrero negro magullado, informe y cubierto de aguanieve. Se sentó en una silla, y cuando abrió su sobretodo vi su cuello de sacerdote. Con la mano se alisó un mechón de pelo blanco y me miró con los ojos más notables que yo haya conocido. Hablamos acerca de un montón de cosas, y mi espíritu se fue elevando poco a poco hasta cuando empecé a comprender que este hombre irradiaba una gracia que llenaba el salón con la sensación de su presencia. Esta sensación me impresionó con gran intensidad, fue una experiencia misteriosa y conmovedora. En los años posteriores he visto muchas veces a este buen amigo, y ya sea que me encontrara alegre o triste siempre me trajo la misma sensación de gracia y de la presencia de Dios. Mi caso no es una excepción. Muchos que conocen al Padre Ed experimentan este toque de lo eterno. No es por tanto de admirar que hubiera sido capaz de inundarnos a los que estábamos en el auditorio Kill con su espíritu inimitable en aquella maravillosa mañana dominical. Enseguida subió a la tribuna una figura que muchos no habían visto antes, el clérigo episcopal Sam Shoemaker. De él aprendimos el Dr. Bob y yo, al comienzo, la mayor parte de los principios que fueron posteriormente incluidos en los 12 pasos de pasos que expresan el corazón de la forma de vida de Es verdad que el Dr. Silkworth nos dio los conocimientos básicos de nuestra enfermedad, pero Sam Shoemaker nos dio el conocimiento concreto de lo que podíamos hacer acerca de ella. El uno nos mostró los misterios de la cerradura que nos mantenía aprisionados, el otro nos entregó las llaves espirituales por medio de las cuales obtuvimos la liberación. El Dr. Sam parecía escasamente un día mayor que hacía 21 años cuando lo conocí en su dinámico grupo de la casa parroquial del Calvary en Nueva York. Cuando empezó a hablar, su impacto cayó sobre nosotros en el auditorio Kill, tal como había caído sobre Lois y yo años atrás. Como siempre, llamaba al pan pan y al vino vino, y su ánimo, su entusiasmo y su diáfana claridad transmitieron su mensaje punto por punto. Con todo su vigor y poder de expresión, Sam logró mantener su charla a nuestro nivel. He ahí a un hombre deseoso de hablar acerca de sus propias faltas como nadie más.
Nos dio un testimonio del poder y el amor de Dios tal como ninguna hubiera podido entregarnos. La presencia de Sam ante nosotros fue una evidencia adicional de que la providencia ha usado muchos caminos para la creación de AA. Y ninguno más vitalmente necesario que el camino abierto a través de Sam Shoemaker y sus asociados de los grupos Oxford de una generación atrás. Los principios básicos que los grupos de Oxford habían enseñado eran antiguos y universales, propiedad común de toda la humanidad. Algunas de las actitudes y aplicaciones de los grupos Oxford habían sido desechadas para los propósitos de AA, y las propias convicciones de Sam acerca de estos aspectos menores de los grupos de Oxford habían cambiado posteriormente y llegado a ser más parecidos a nuestros puntos de vista actuales de AA. Pero lo importante es esto: los AA iniciales recibieron sus ideas de autoexamen, el reconocimiento de los defectos de carácter, la restitución por los daños causados y el trabajo con otras personas afligidas por la misma enfermedad, directamente de los grupos Oxford y de Sam Shoemaker, su líder inicial de América, y de nadie más. Siempre se encontrará en nuestros anales al Dr. Shoemaker como la persona cuyo inspirado ejemplo y cuyas enseñanzas nos mostraron la forma de crear el clima espiritual en el cual nosotros los AA podemos sobrevivir para proceder a crecer. AA mantiene una deuda de gratitud eterna por todo lo que Dios nos envió a través de Sam y sus amigos en los días de la infancia de AA. A medida que se acercaba nuestra última sesión, permanecía en la mente colectiva de la convención un gran número de preguntas. ¿Qué pasará cuando los creadores y miembros antiguos de AA desaparezcan? ¿Podrá continuar creciendo y prosperando nuestra comunidad? ¿Podremos seguir funcionando como un todo, a pesar de los peligros que el futuro nos presente? Es verdad que AA ha llegado realmente a la edad de plena responsabilidad. ¿Podrán los miembros y los grupos del mundo entero asumir ahora, en forma segura, el completo control y cuidado de los asuntos principales de AA? ¿Estará dispuesto ya AA para recibir la responsabilidad de los antiguos, del Dr. Bobby DeVille? Y si esto es así, ¿en qué forma, y por qué medios? Durante largo tiempo estas preguntas se habían hecho ansiosamente, y por más de 5 años se habían buscado afanosamente soluciones a estos problemas, especialmente por parte de miembros antiguos de AA, gente como yo que debería pronto entregar su guardia de 20 años y confiar la custodia a la vasta familia que ahora nos seguía. Había llegado el momento para responder. Bien alto en la pared del gran salón del auditorio Kill colgaba un escudo en el cual todos podíamos ver el nuevo símbolo de AA, el triángulo dentro del círculo. En el escenario debajo del emblema, a las 4 de la tarde del domingo, nuestra sociedad iba a declarar que había llegado a su mayoría de edad. La conferencia de servicios, ya elegida, al asumir el mantenimiento de nuestras tradiciones y la custodia de los servicios mundiales, se convertiría en la sucesora de los fundadores de AA. Miles de nosotros estábamos unidos en un solo espíritu y con gran expectación cuando empezamos a sentarnos para esta última reunión. Es difícil explicar, y especialmente para una sola persona, lo que pensamos y sentimos. Sería mucho mejor si alguien pudiera hablar por todos nosotros, y tal vez esto sea posible en alguna forma. Todos los días durante la convención yo había hablado con muchos AA, personas de todas las descripciones y convencimientos. Gente común y corriente, campesinos, habitantes de ciudades y pueblos, trabajadores y hombres de negocios, maestros de escuela y profesores universitarios, clérigos, médicos, agentes publicitarios, periodistas, artistas, constructores, empleados, banqueros, gente de alta sociedad y de los más bajos estratos, mujeres profesionales y amas de casa, gentes de otros países que hablaban con acentos extraños y lenguas diferentes, católicos, protestantes, judíos y hombres y mujeres sin ninguna denominación religiosa. A muchos de ellos les hice las mismas preguntas: ¿qué piensa usted de esta convención? ¿Qué piensa del futuro de AA? Cada uno de ellos reaccionó de acuerdo con su propio punto de vista, pero me sorprendió palpar la unanimidad de sentimientos y opiniones que podía observarse en todos ellos. Sentí y todavía siento esto tan profundamente que creo que podríamos aquí presentar a un portavoz de toda la convención, una especie de personaje compuesto que sin embargo puede realmente mostrar lo que prácticamente todos en San Luis vieron, oyeron y sintieron. Llamemos a nuestro portavoz anónimo, el Sr. Fulano de tal. Viene de Pueblo Medio, EU. Y esto es lo que tiene que decir. Fui al auditorio Kill con tiempo suficiente para la última reunión. Mientras esperaba pensé en lo que me había sucedido en los últimos 3 días. Yo vengo de un pueblo pequeño. Nací y fui criado allí, donde empecé a beber y donde tuve mis problemas, y ya estaba listo para darme por vencido cuando AA llegó a mi pueblo. Varios años atrás un compañero viajero había sembrado la idea entre nosotros, y desde entonces una docena de alcohólicos de mi pueblo habíamos logrado asirnos a esta forma de vida. Los grupos en mi estado son muy pequeños y distanciados, y por lo tanto no tenemos muchas oportunidades de vernos unos a otros. Yo nunca había estado en un congreso regional. Nuestro grupo había sido hasta ahora mi única experiencia de AA,
también. Por supuesto tenemos el libro grande y algunos folletos, nos llega la revista Grapevine y de vez en cuando algún visitante nos ha contado algo acerca de AA en otras partes del mundo. Fue maravilloso saber que otras gentes como nosotros estaban aprovechando su oportunidad también. Pero nuestro interés principal se centraba en los miembros del grupo y en los borrachos de mi pueblo que todavía no habían recibido el mensaje. El resto de AA nos parecía muy lejano. También nos parecía que era muy poco lo que podíamos hacer, aun en el caso de desearlo. Esto era todo lo que me acompañaba antes de venir a San Luis. Esta convención ha sido una experiencia impresionante. Conocí a centenares de AA y sus familiares registrándose en los hoteles. Luego vi a millares en el gran auditorio. Aunque yo soy un poco tímido, me sobrepuse y me vi mezclado con gente que estaba viviendo momentos muy importantes de sus vidas, gente que había venido de 500, 1000 o 5000 kilómetros, de lugares que uno escasamente oye mencionar en la prensa. Muy pronto me encontraba yo contándoles acerca de AA en mi pueblo, y charlando con ellos tan feliz como cualquiera otra persona. Estas gentes no eran forasteras para mí. Pareciera que yo las hubiera conocido, apreciado y amado durante toda mi vida. Yo ya había tenido esa sensación acerca de mi grupo local, pero ahora sentía lo mismo con todos los AA y con AA como un todo. Era una fraternidad real. Esta era mi gente, de mi misma clase y condición. Yo les pertenecía y ellos me pertenecían. Cada barrera, cada pensamiento de raza, credo o nacionalidad se desvanecieron de mi mente. Todas estas cosas tremendas me sucedieron en un lapso de unas pocas horas. Asistí a todas las reuniones que pude. Escuché a aquellos médicos explicarnos lo mucho que su profesión podía hacer por nosotros. Fui a la reunión de Al-Anon y me di cuenta por primera vez que AA puede aplicarse a toda la familia también. Las sesiones acerca de las instituciones carcelarias y mentales me convencieron de que como bebedor yo había sido afortunado y que casi ningún desastre alcohólico era demasiado grave para que AA no pudiera intervenir. En otras reuniones vi que AA había afrontado y resuelto una serie de problemas que nunca imaginé que existieran, problemas en las grandes ciudades y en todo el mundo. Me di cuenta de que todavía hay mucho por mejorar en nosotros, pero adquirí la seguridad de que nuestros problemas actuales también podrán solucionarse, así como se han resuelto otros anteriormente. La noche del viernes aprendí cómo empezó AA. Cuánta gente, amigos no alcohólicos y compañeros alcohólicos habían sido necesarios para poner en marcha esta comunidad. Supe la gran cantidad de ocasiones que nos habíamos desviado del camino para dirigirnos hacia fracasos completos, y que sin embargo nunca habíamos llegado a ellos gracias a haber dado el viraje oportuno. La mano de un poder superior había manejado el timón permanentemente. En la noche del sábado me preocupé siguiendo la explicación de Bill acerca de cómo él y el Dr. Bob habían trabajado permanentemente desde 1939 a 1945, preguntándose si AA iba finalmente a unirse, preocupándose por los problemas de los miembros, los grupos y los comienzos en los países extranjeros. Sentí una sacudida cuando escuché que el libro AA y la sede central de Nueva York habían sido en una ocasión los principales problemas que se habían afrontado. Probablemente en el futuro volverán a presentarse esta clase de cosas. Pero me calmé cuando se aclaró que esta gran preocupación antigua había traído mucho bien para nosotros, y que tal vez sin aquella experiencia las 12 tradiciones de AA nunca se hubieran escrito. Y me sentí mucho mejor cuando oí que para 1950 la mayor parte de todas estas dificultades eran cosas del pasado y que las 12 tradiciones habían sido adoptadas en forma unánime por la Convención Internacional de Cleveland en 1950 cuando el Dr. Bob hizo su aparición final y habló en forma confiada de su fe en el futuro de AA. El domingo por la mañana, último día de la convención, descubrí que las 12 tradiciones estaban todavía en mi mente. Vi a cada una de ellas como un ejercicio de humildad que puede salvaguardarnos en todos los asuntos cotidianos de AA y protegernos de nosotros mismos. Si los AA se guiaran realmente por las 12 tradiciones, no sería posible que nos apartaran discusiones de política, de religión, de dinero, o miembros antiguos que pudieran tener la noción de ser los dueños de la comunidad. Si ninguno de nosotros trata de llevar el peso en apariciones públicas, nadie podrá explotar a AA en beneficio personal, y esto lo digo con toda seguridad. Por primera vez vi el anonimato de AA como es realmente. No es algo que únicamente nos salve de la vergüenza y el estigma alcohólicos, su propósito profundo es realmente mantener nuestros egos alocados bajo control, evitando que nos vayamos en pos del dinero o la fama a costa de AA. Significa realmente el sacrificio personal y colectivo en beneficio de AA como un todo. En estos momentos resolví aprender nuestras 12 tradiciones de memoria, así como me había aprendido los 12 pasos. Si cada miembro de AA hiciera lo mismo y tratara realmente de practicar estos principios, podríamos permanecer unidos para siempre. Observé cómo se fue llenando el auditorio Kill. Miles de mis nuevos amigos se iban aglomerando para la sesión final. Logré ver al padre Ed cuando descansaba en un sillón al otro lado del pasillo.
El padre Ed fue un maravilloso recordatorio de nuestra sesión matinal acerca de la parte espiritual del programa. En aquella sesión me sucedió algo que nunca olvidaré. Yo siempre había tenido una gran cantidad de prejuicios contra la Iglesia, los clérigos y su concepto de Dios. Al igual que muchos mis ideas acerca de Dios eran todavía sumamente vagas. Pero cuando hablaron estos dos hombres pude convencerme de que la mayor parte de los principios espirituales de nos habían llegado a través de los clérigos. Sin ellos, nunca hubiera podido iniciarse. Mientras yo alimentaba todas mis ideas contra la religión, el padre Ed y el Dr. Sam habían estado trabajando para nosotros. Esto fue una revelación nueva para mí. De repente me di cuenta de que ya era hora de que yo empezara a apreciarlos, en la misma forma en que ellos me habían amado a mí y al resto de mis compañeros. Cuando supe que ahora podría hacer esto, comencé a sentir un cálido y claro pensamiento. La convicción de que el amor es una cosa estricta y poderosamente personal. Luego me vino la sensación de que probablemente mi Creador realmente me conocía y me amaba. Entonces ahora podía empezarlo a amar a él también. Esta fue una de las mayores cosas que me sucedieron en San Luis, y debe haber muchos compañeros que tuvieron la misma experiencia. Finalmente empezó nuestra última reunión, y se abrió con un silencio cargado de esperanza, confianza y fe. Supe que nuestra comunidad era una asociación espiritual y que la gracia de Dios se encontraba presente. Aunque estas son palabras colocadas en boca de nuestro personaje imaginario, el Sr. Fulano de tal, ellas representan mucho del espíritu y la verdad que se vivió en el corazón de los mientras la convención de San Luis se aproximaba a su culminación. Desde el escenario del Kilo observé el mar de rostros agrupados allí y me sentí profundamente conmovido por la maravilla de que todo aquello hubiera sucedido en los increíbles 20 años que ahora llegaban a su cenit. Aunque este lugar de reuniones hubiera sido 100 veces más grande, todavía no hubiera sido capaz de alojar a todos los miembros de a sus familiares y amigos. Quien pudiera rendir una información de todas las miserias que tuvimos en alguna ocasión. Y quien pudiera estimar el descanso y la alegría que estos últimos años nos habían traído a todos nosotros. Dios a través de había puesto en movimiento. Y quien pudiera penetrar el profundo misterio de nuestra liberación total del alcoholismo, de la esclavitud por una obsesión desesperada y fatal que durante siglos había poseído las mentes y los cuerpos de hombres y mujeres iguales a nosotros. Puede ser posible encontrar explicaciones de experiencias espirituales similares a las nuestras, pero yo he tratado frecuentemente de explicar la mía propia y solo ha sido posible narrar la historia de ella. Conozco la sensación que me dio y los resultados que me ha traído, pero me doy cuenta de que nunca podré entender completamente sus implicaciones más profundas. Nosotros los hemos ensayado una fórmula radical y antigua, probablemente pasada de moda hoy en día y nos ha funcionado. Admitimos que éramos impotentes y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables y decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como cada una de nosotros lo concebía. Cada uno de los que hemos logrado mantener en forma más o menos adecuada esta humilde admisión y esta decisión radical, ha encontrado alivio de la obsesión y ha empezado a crecer en una existencia total y maravillosamente diferente en sus aspectos mentales, físicos y espirituales. El recuerdo del Dr. Foster Kennedy cruzó mi mente. Años atrás este notable científico había preguntado si alguno de los primeros amigos psiquiatras de pudiera venir a la Academia de Medicina de Nueva York para explicar en qué consistía ante la sección neurológica de la Academia. Puesto que varios médicos nos habían apoyado públicamente, algunos de ellos en el artículo del Saturday Evening Post de 1941, yo supuse que no habría dificultad a este respecto. Pero todos aquellos amigos nuestros rechazaron la inusitada oportunidad. En síntesis, esto fue lo que dijeron: en vemos un buen número de fuerzas sociales y psicológicas que trabajan en el problema alcohólico. Aunque nos damos cuenta de esta nueva ventaja, todavía no podemos explicar la velocidad de los resultados. Logra en semanas o meses lo que podría tomar varios años. No solamente el beber se detiene abruptamente, sino que siguen grandes cambios en la motivación del alcohólico en unas pocas semanas o meses. Hay algo en el funcionamiento de que nosotros no comprendemos. Lo llamamos factor X. Ustedes lo denominan Dios. Ustedes no pueden explicar a Dios y nosotros tampoco, especialmente ante la Academia de Medicina de Nueva York. Tal /2 es /b la paradoja de las sugerencias en la fortaleza que se levanta de la derrota y la debilidad completa, la pérdida de la vida antigua como condición para encontrar una nueva vida. Pero nosotros en no necesitamos entender esta paradoja, solo tenemos que estar agradecidos por ella. Presente en el escenario del auditorio se encontraba mi madre, quien me había traído a la vida 59 años antes y había esperado un tiempo largo y ansioso por el cumplimiento feliz de todos mis años de frustración y fracaso. A su lado estaba mi esposa Lois, quien había permanecido constante cuando la esperanza se había desvanecido, quien había atendido mi segundo nacimiento y quien en total solidaridad había compartido conmigo las penas y alegrías en nuestra apasionante vida los pasados 20 años.
Allá estaba también mi padrino Evi, quien había sido el primero en traerme el mensaje que me rescató de la vorágine alcohólica. Me alegré con toda la convención de que pudiera estar con nosotros y guardar las dádivas del programa es la de seguir pasándolas a otros. Recordé muchos amigos alcohólicos de los tiempos primigenios. Sin ellos no hubiera podido existir AA. Nos habían dado ejemplos maravillosos de devoción desinteresada. Fueron los prototipos de millares de hombres y mujeres de buena voluntad que habían colaborado desde entonces para que nuestra comunidad fuera lo que hoy es. Uno tras otro miré a mis amigos y colaboradores en las oficinas de AA. Custodios, directores, miembros del personal ejecutivo cuya dedicada labor había sido entregada durante años para perfeccionar la estructura que ahora iba a ser entregada al cuidado de la misma comunidad. Entre la multitud del auditorio pude ver muchos miembros antiguos. Esta fue realmente una reunión de veteranos, que habían llevado las primeras antorchas, y pude sentir el profundo afecto que siempre estará presente y será muy especial entre nosotros. Recordé también, cómo las tropas habían disminuido en número y reflexioné que en un poco más de tiempo todos los que habíamos sido pioneros de AA perteneceríamos a su pasado. De repente me sobrevino un deseo de que el tiempo regresara. Sentí la nostalgia de los viejos días mezclada extrañamente con mi gratitud por el día grandioso que estaba viviendo ahora. Bernard Smith, nuestro presidente, me pidió que hablara. Recordé y reviví la historia de los 17 años de la elaboración de la estructura de servicios mundiales de AA. Esta charla junto con un recuento completo de nuestras actas de aquel histórico día puede leerse posteriormente en este mismo libro. La concurrencia total de miles de alcohólicos anónimos en San Luis, que representaban una muestra de la opinión de AA, estaba sentada en convención ante nosotros. En el auditorio estaba la conferencia de servicios de AA, cerca de 100 hombres y mujeres que fueron nombrados y escogidos como representantes de toda la comunidad. La conferencia, que había completado el 5º año de periodo experimental con un éxito enorme, ya no era un experimento. Era el instrumento destinado a convertirse en el corazón del tercer legado de servicio de AA y la conciencia mundial de AA. En la sencilla ceremonia siguiente, propuse una resolución para el efecto de que nuestra sociedad asumiera la responsabilidad de sus asuntos y para que la conferencia se convirtiera en sucesora permanente de los fundadores de AA. Por aclamación, la convención aprobó mi propuesta. Se efectuó un silencio y luego escuchamos al presidente Smith pedir a la conferencia la confirmación de mi propuesta. Con un aplauso se expresó el consentimiento de la conferencia y se marcó el momento exacto en que AA llegó a su mayoría de edad. Eran las 4 de la tarde. A continuación, intervino Bernard Smith. Gracias a su práctica y a la devoción que había resuelto las diferencias de opinión entre los custodios de AA, muchos de los cuales habían expresado serias dudas, se había logrado que la conferencia fuera propuesta en primer lugar. Y así supimos que este era un día tan maravilloso en la vida de Bernard Smith como lo fue en las nuestras. Así aquellas horas que hicieron historia prácticamente terminaron de correr. Solo restaba que Lois y yo dijéramos algunas palabras de despedida. La convención escuchó con gran afecto cuando Lois recordó algunas de las anécdotas de otros días y dio las gracias por las bendiciones que los años habían traído para nosotros y para ella. Para todos los presentes ella era el símbolo de lo que cada familia había sufrido bajo el látigo del alcohol, y también el símbolo de lo que cada familia unida en AA había encontrado y había llegado a ser desde entonces. Lois nos hizo sentir sumamente reconfortados. Dirigiéndome a la convención por última vez, sentí lo mismo que sienten los padres cuando sus hijos e hijas deben empezar a tomar sus propias decisiones y vivir sus propias vidas. En adelante yo ya no actuaría, ni decidiría, ni protegería a alcohólicos anónimos. Vi que los padres bien intencionados que se aferran a su autoridad y permanecen más tiempo del necesario, pueden ocasionar muchos daños. Nosotros los antiguos nunca deberíamos hacer esto a la familia de AA. Cuando en el futuro lleguen a preguntarnos, gustosamente les ayudaremos en sus dificultades. Pero nada más. Esta nueva relación era en verdad el significado central de lo que había ocurrido en la convención. Al igual que la mayoría de los padres en ocasiones igualmente ansiosas, no pude resistirme a efectuar algunas admoniciones que pueden leerse en la tercera parte de este libro. A medida que hablaba sentí de nuevo la opresión de aquel deseo de volver el reloj atrás, y por un momento me asaltó el temor de los cambios que se estaban efectuando, como a muchos de los que estaban allí. Pero esa sensación pasó rápidamente y entendí que toda preocupación como padre, debía terminarse. Podíamos confiar en la conciencia de AA movida y guiada por Dios para asegurar el futuro de AA. Claramente mi labor de aquí en adelante era dejar hacer y dejar que Dios hiciera. AA se encontraba a salvo aún de mí mismo.